Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:01 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 11 de diciembre del año 2017 y como todas las mañanas, un saludo especialísimo a quienes nos escuchan a esta hora a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Estamos terminando el año, estamos aquí desde mediados casi de septiembre y estamos muy contentos, la verdad, de haber podido llegar a una radio que no solo trata muy bien, sino que felizmente ha permitido que más sectores puedan seguir este programa. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio. En este momento en vivo y en directo están transmitiendo la señal. Muchísimas gracias a quienes nos permiten salir por su señal, pero también a quienes nos siguen a través de estos medios de comunicación. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen en el transcurso del día a través de algunos canales de televisión que toman la imagen de este programa y la reproducen a través de sus frecuencias. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Y ahí la verdad es que hay varias posibilidades. Usted nos puede seguir a través de la página web de IDL Radio, está ya a su entera disposición. También está RBC Online, donde usted nos puede ubicar, nos puede escuchar y nos puede seguir todas las mañanas. Si usted, digamos, participa permanentemente de las redes sociales, nos puede seguir a través del Facebook, donde estamos transmitiendo también en vivo y en directo, donde en los últimos tiempos, la verdad, hemos podido llegar también a otros sectores. Y ahí le voy a pedir y le voy a hacer dos sugerencias y dos pedidos, por favor. El primero es que comente, nos haga llegar su punto de vista, su sugerencia. Nosotros con mucha atención y mucho interés la vamos a tomar, pero también permítanos llegar a sus amigos, comparta este programa a sus redes de amigos, a sus grupos de amigos, para que podamos llegar a otros sectores también. Muchísimas gracias por hacer eso permanentemente. Y muchas gracias también a quienes desde otro medio de comunicación se toman la molestia y tienen el interés de recoger alguna de las notas que se difunden aquí en el programa. Son las 7:03 de la mañana. Pues bueno, como todo fin de semana largo, hay muchas noticias que comentar, pero vamos a retrotraernos al jueves. Nosotros salíamos de aquí del programa después de haber compartido con ustedes algunos puntos de vista y haber planteado algunos temas resaltantes de la situación o del contexto, y nos enteramos ya camino a la oficina de que habían sido allanados, o estaban siendo allanados, dos locales de Fuerza Popular, dos locales partidarios de Fuerza Popular. Uno que se encuentra en Paseo Colón, en el centro de Lima, y el otro que es en Girón Morochucos, pero eso no sé qué, Surco me parece, ¿no? Surco, ¿no? Y eran los dos lugares donde habitualmente se desarrollaban las actividades partidarias de Fuerza Popular. ¿Y qué cosa es lo que había sucedido? El fiscal José Domingo Pérez, un fiscal muy temido por los fujimoristas, el fiscal que despertó la ira del fujimorismo, recordarán ustedes ya hace algunas semanas, cuando el Ministerio Público tomó la acertada decisión de sacar del caso al señor Juárez Atoche, porque efectivamente había perdido un tiempo valioso en profundizar esta investigación y, haciéndose un poco de rogar hacia el final, dejó el caso, y fue una muy buena decisión, no solo que lo dejara, sino que además entrara José Domingo Pérez a tallar y a investigar este caso muy complejo que tiene que ver con el financiamiento ilícito. Esa es la presunción, no, esa es la idea, la hipótesis que maneja el Ministerio Público del partido político, la agrupación política que tiene más representantes en el Parlamento de la República, es decir, Fuerza Popular. Entonces, José Domingo Pérez, desde el comienzo, irritó a los fujimoristas, porque claro, ellos estaban un poco más cómodos con Juárez Atoche, el señor que viajó a Brasil a interrogar a Marcelo Odebrecht habló de Keiko, habló de García, el señor no preguntó nada sobre ese tema, no estaba muy interesado, parecía, en profundizar las investigaciones sobre esta agrupación política, y bueno,
en ese momento se tomó una acertada decisión. Entró José Domingo Pérez e inmediatamente la respuesta a eso fue, y luego de que entró, obviamente empezó a ordenar las cosas y dijo, por la magnitud del caso y por los elementos que estaban en juego, esto se trata de una organización que hay que ver desde otra perspectiva, y esa perspectiva es la que te da la nueva ley de criminalidad organizada. Recordarán ustedes, entonces José Domingo Pérez hizo lo correcto, es decir, vio que la cosa era muy grande y dijo no. Yo lo que requiero es una cobertura mayor, y esa cobertura la da la ley de criminalidad organizada. ¿Y qué hicieron los fujimoristas? 3 cosas. Primero, saltaron hasta el techo y dijeron, ¿cómo es posible, no es cierto, que a nosotros nos traten como una organización criminal? Eso es una afrenta, eso es una ofensa, no puede ser, eso no es posible. Nosotros somos un partido político y la verdad es que nos duele hasta las lágrimas que nos traten de esa manera. Y bueno, se le explicó de distintos modos que no significaba que Fuerza Popular fuera una agrupación criminal, sino que las características que plantea esta ley de criminalidad pues calzaban perfecto en esta investigación. Por ejemplo, que había más de 2 personas y que se habían puesto de acuerdo para concertar un accionar ilegal, que es la hipótesis del Ministerio Público, y que tenían además elementos de ocultamiento de eso que inicialmente habían hecho a través del lavado de activos, y que además no solo buscaban ocultar, sino que tenían algunos componentes de vínculo internacional. Todo eso según la ley de criminalidad organizada. Estoy tratando de resumir, por supuesto, para no entrar mucho al detalle legal, pues configura para el Ministerio Público y para el sentido común una organización que puede haber cometido un delito, y ese es la criminalidad organizada. Entonces los fujimoristas salieron a decir que cómo no se puede decir de esa manera, criminalidad organizada la que había en los 90, nosotros no, somos distintos, en fin, y se regalaron las vestiduras. Pero como José Domingo Pérez no se ablandaba y seguía investigando sereno, tranquilo, pues estos empezaron a exaltarse y a buscar sacarlo del cargo. Eso es lo que quisieron hacer desde el comienzo. Inclusive dentro del propio Ministerio Público hubieron algunos obstáculos que le quisieron poner a José Domingo Pérez para que investigara con profundidad ese y otro caso. Pero él se paró bien, evitó la presión, evitó la intromisión, inclusive dentro del Ministerio Público, y denunció eso en los foros internos del Ministerio Público. Y así el señor José Domingo Pérez se constituyó una persona que quiere hacer las cosas bien. Entonces, cuando mejor él hacía las cosas y cuando mejor se paraba y menos posibilidades había de influir en él o en el fiscal de la Nación para que lo saque, pues el fujimorismo se molestaba más y más y más, al punto de que, recordarán ustedes esa famosa conferencia de prensa donde sale Keiko Fujimori con toda su batería, es decir, todos sus congresistas, incluido el presidente del Congreso de la República, inclusive la presidenta de la Comisión, Lavallato, incluido su secretario general, su miembro del CEN, en fin, todos, y no para expresar puntos de vista legales, sino para criticar y cuestionar la elección del señor José Domingo Pérez, y para tratar de atarantarlo, amedrentarlo, digamos, y para resumir, dejándole el mensaje que le acaban de repetir ahora en el allanamiento: no sabes con quién te has metido y nosotros vamos a defendernos a como dé lugar. ¿Qué pasó después? Después pasó el señor Salaverry. Recordarán ustedes que este señor era aprista hace no mucho, luego se volvió fujimorista, y no necesariamente por ideología, sino por compadrazgo y cercanía con el señor Joaquín Ramírez, quien lo llevó a ser miembro de Fuerza Popular. Presentó una denuncia contra el fiscal de la Nación, que era un mamarracho, no servía para nada. Debieron inmediatamente no darle curso y votar y decir que esto no sirve para nada. Pero no solo lo cursaron, lo aceptaron, y hoy está el fiscal de la Nación todavía en Samuel, es decir, pueden sacarlo, ¿no es cierto?, a pesar de que no tienen los votos. Pero en fin, eso pasó. Y luego vino la señora Jenny Vilcatoma, que es un anexo del fujimorismo, es un ítem del fujimorismo, es un punto seguido del fujimorismo, que ve la corrupción con mucha intensidad cuando no se trata de Joaquín Ramírez, de Keiko Fujimori, de Alberto Fujimori, etcétera, solo de los otros, y presentó otra denuncia contra el fiscal de la Nación. Entonces la respuesta al papel que venía cumpliendo José Domingo Pérez fue atarantarlo. No pudieron bajarse al fiscal de la Nación para que lo saque, no pudieron hasta ahora,
cosa, y más bien el señor José Domingo Pérez, tranquilo, sereno, empezó a fortalecerse, a decir, bueno, si ellos tendrán la fuerza de los números, yo tengo la posibilidad y la capacidad de profundizar esto, y cuanto más se encuentre, bueno, mejor, en el sentido de que mi trabajo estará haciéndose de manera correcta. Y eso es lo que en el último fin de semana, el jueves específicamente, dio lugar a un allanamiento. ¿Qué cosa es un allanamiento? Yo sé, y nuestros amigos y amigas que nos están escuchando son no solo muy capaces, no solo son muy atentos a estas cosas, sino saben de derecho probablemente más que yo o más que mucha gente que en otros medios se maneja. Un allanamiento, para que se produzca un allanamiento, tiene que suceder lo siguiente: el señor fiscal o la señora fiscal tiene que ir ante el Poder Judicial y tiene que decirle a un juez: señor juez, ¿sabe qué cosa? Miren, yo he encontrado esta serie de elementos que a mí me hacen llegar a la convicción, me llevan a la convicción de que aquí ha habido ocultamiento de información, aquí no quieren colaborar, aquí necesito entrar a ese local porque ahí hay cosas que me puedan servir a mi investigación y que ellos están negando darme. En fin, le hace una serie de planteamientos, hay una serie de inconsistencias en el manejo de los fondos de Fuerza Popular. Mire, aquí hay gente que dice que colaboró, pero hemos hablado con algunos que se han vinculado ya a la colaboración eficaz y lo que nos han dicho es que no han colaborado. Aquí también tenemos, mire usted, se declaró esto a la OMPE, pero no se puso en la contabilidad. En fin, hay varias cosas que no nos han dicho. Por lo tanto, quiero entrar. Y el juez lo que hace es evalúa, valora, lee, ¿no es cierto?, le pregunta al fiscal y luego decide. Tiene solo dos posibilidades: darle la posibilidad y la autorización para el allanamiento, o decirle: señor, usted está equivocado, ahí no hay nada que justifique una medida de esa naturaleza. Pues bueno, el señor José Domingo Pérez pidió y el señor Richard Concepción Carhuancho se lo dio. Y aquí voy a entrar y tratar de diferenciar los planos. Es decir, desde el comienzo el fujimorismo ha querido bajarse a José Domingo Pérez, no le calza, no le cuadra, no le gusta, no le apetece, le parece que es muy independiente para sus intereses. Y han hecho varias cosas para sacarlo del camino. No han podido, lo han envalentonado y él está haciendo las cosas como corresponde, ha tenido el respaldo del Ministerio Público y del propio fiscal de la Nación. Entonces, como han podido, se quieren bajar al fiscal de la Nación. Pero a ver, en términos de lo que ha pasado el día jueves, el señor fue y el señor Richard Concepción Carhuancho le dio la autorización. Y aquí empiezan las particularidades de un fujimorismo, digamos que ese sí es de doble rasero, ¿no es cierto? Porque además de tanto pegarse con el APRA, le han salido el escopete de dos cañones. Hace tiempo, cuando el señor Richard Concepción Carhuancho empezó a tomar decisiones severas contra los enemigos del fujimorismo, ¿qué hacía el fujimorismo? Aplaudía. Focas parecían, así, ¿no? Cuando uno va a un show y la foca aplaude, así igualito, aplaudían y se ponían serios. Ayer he visto un video de la señora Luz Salgado que dice: bueno, apenada aquí, pero hay que cumplir la ley. El señor Ollantumal ahí en Heredia, si tienen que ir a una prisión preventiva, es lo que la justicia independiente ha determinado, o no somos quien para cuestionar esa justicia. Es daña la imagen del país, por supuesto, pero, digamos, hay que aceptar. Eso es lo que pasa con los ciudadanos democráticos en un país democrático. Bueno, entonces, cuando empezaron a caer los enemigos políticos del fujimorismo, ¿qué cosa hacían los fujimoristas? Aplaudían, celebraban, les parecía bien. Algunos, como este modesto servidor y algunos otros pocos, decíamos: cuidado, eso no corresponde, porque esa prisión preventiva no es la que corresponde, nos parece que es exagerado, nos parece que es claramente un abuso, en fin. No, que nosotros éramos los defensores de la pareja presidencial y que, en fin, y todo. Después metieron preso a otros también, y todos celebraban y les parecía bien. El último capítulo de esa historia era que metieron presos a los representantes de Graña y Montero, y ahí también no solo el fujimorismo aplaudió, celebró, hizo fiesta, no solo eso, sino dijo: gracias a nosotros es que la justicia hoy está haciendo lo que corresponde. Si es que el fiscal Hamilton Castro y otros que estuvieron dormidos un año no hubiera sido porque denunciamos al fiscal de la Nación, esto seguía igual, y por lo tanto, punto para Fuerza Popular. Nosotros estamos impulsando esa lucha contra la corrupción. Entonces no solo aplaudían cuando le pasaban a los otros, sino que ellos hicieron de lo que la justicia estaba en los últimos tiempos mostrando. Los dueños, los propietarios se apoderaron de eso para buscar redituar políticamente, seguramente en estos tiempos donde les esquiva la popularidad también. Entonces, con esos dos elementos ellos estaban felices y tranquilos. Pero ya yo he mencionado en otro programa que el hecho de que celebraban que Hamilton
Hamilton Castro metiera presos o Concepción Carhuancho metiera presos a los directivos de Graña y Montero, de JJ Camet y de la otra empresa, ¿no es cierto? El hecho que decían que por ellos es que está pasando eso, era también, por otro lado, escopete dos cañones, el hecho de saberse que perdieron en su interés de sacar al fiscal de la nación, porque no tuvieron los votos. Entonces no tenían los votos y trataron de disfrazar eso de una victoria para ellos, ¿de acuerdo? Entonces todo hasta ahí era perfecto, la justicia era independiente, la justicia era implacable, la justicia no medía la condición, la justicia actuaba con severidad con todos somos iguales ante la ley, y así es la lucha contra la corrupción, contra aquellos que tienen y ostentan mucho poder. Bueno, hasta ahí ellos están muy felices con la corrupción. Pero el día jueves, cuando ese Ministerio Público, que ellos aplaudían y decían que por ellos está funcionando, le pide al Poder Judicial, pero no a cualquier juez, al juez Richard Concepción Carhuancho, a quien ellos habían puesto en la condición de héroe, como dijo el otro día Pedro Cateriano aquí, el Paolo Guerrero del Poder Judicial, era el gran juez, ¿no es cierto?, que no tenía ningún temor de aplicar la ley con severidad. Ese mismo juez autorizó el allanamiento. Pero ¿qué pasa con los fujimoristas? Que ahora ya no era un gran juez, ahora el Ministerio Público ya no estaba haciendo bien las cosas, ahora era una vendetta, era una venganza, era un atropello, era, digamos, una ganas de desaparecer al fujimorismo, de fastidiarlos, porque Fuerza Popular estaba detrás de la denuncia del señor fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez. Es decir, de un día para otro, ellos cambiaron de opinión, porque esta vez ellos eran los que estaban siendo tocados por la justicia. ¿Y qué hicieron? Y esto es muy simpático y muy gracioso y muy explicativo del momento del fujimorismo. Actuaron como son, mostrando su esencia verdadera, es decir, en su estado natural, así como se levantan sin maquillaje, así actuaron. Entonces la señora Luz Salgado, la señora que ha sido presidente del Congreso hace poco y que en la época de los 90 iba a la salita del CIN y le daba ideas a Montesino de cómo debería manejarse el Poder Judicial y el Ministerio Público, esta vez decía, no sabes con quién te has metido, ¿no? Amenazaba al fiscal. Y el señor Becerril, en su mejor papel de desalojador, se fue y creía que estaba con su matones para sacar al fiscal, pero ahí se enteró que el Estado de Derecho dice hay que respetar lo que hacen los fiscales, y empezó a grabar, y después hizo una barra brava, un meeting afuera, insultando y agraviando al Ministerio Público. Y la señora Rosa Bartra, digamos la versión modosita de Marta Chávez del fujimorismo de ahora, siendo presidente de la Comisión Lavallato, se metió y trató de, también junto con otros, atarantar al fiscal. Pero como el fiscal ya estaba curado en salud, se había echado su mantequillita temprano para que todo le resbale, hacía su trabajo como correspondía, no se asustaba y pedía que se incorporen todos estos incidentes que claramente lo que eran era una intromisión política para tratar de hacer que el Ministerio Público deje de hacer su trabajo, lo que es un asunto que debe evaluarse desde la perspectiva de la obstaculización de la justicia, la obstrucción de la justicia desde mi punto de vista. Entonces el fiscal hacía su trabajo y los otros pues trataban de asustarlo, y lo que conseguían que el fiscal siquiera haciendo. Movieron una portátil para que gritara: Keiko, no estás sola, tú eres lo máximo, eres la presidenta y a ti no te pueden tocar. Pero el fiscal seguía haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado con este tema? Cuando no es con ellos, aplauden. Cuando es con ellos, es venganza, ¿no es cierto? Y por eso yo dije, tengan cuidado, porque lo que aplauden ahora, después cuando les caiga, vamos a terminar todos estando en una situación que claramente en general está bien distorsionada sobre el uso de la prisión preventiva y otros mecanismos que deben ser más bien excepcionales. Pero si ustedes no me creen, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas de esta historia cuando les tocaba, o esto les pasaba, no a ellos sino a sus enemigos. Pero vayamos primero a escuchar sobre, a ver, ¿qué decían? Vamos a escuchar a quién escuchamos primero, no tengo los nombres acá, pero a ver, a Daniel Salaverry, en este orden, ¿no? Carlitos, un saludo a Carlos Villancul, a Emanuel Rojas y a Luis Arrece, que saludos al comienzo, mis colegas aquí, y un saludo a todo el equipo de radio también. Vamos a escuchar a Daniel Salaverry exaltado, ¿no es cierto?, matoncito, con los periodistas, diciendo o dando su punto de vista, dice, sobre lo que estaba pasando. Vamos a escuchar a Daniel Salaverry. Porque no me cabe duda que esta es una orden del fiscal de la Nación. Pero quiero decirle a usted, señor Pablo Sánchez,
que Fuerza Popular va a continuar en su lucha contra la corrupción y vamos a seguir denunciando a quienes blindan a los corruptos. Esta diligencia es un abuso total. Es una contradicción decir que es una orden del fiscal cuando ustedes mismos señalan que debería... Esa es mi posición, señor. Esa es mi posición. Porque no se puede entender cómo partidos cuyos líderes están presos como el Partido Nacionalista jamás ha sufrido un allanamiento. Nosotros ustedes señalen al fiscal como que ha ordenado este allanamiento. ¿Me van a dejar contestar o no? Exaltadito, ¿ah? Dice, ¿me van a dejar hablar o no? ¿No es cierto? Achora, ¿dónde cree que está hablando? Y los periodistas, como corresponde, y felicito a mis colegas por preguntarle lo que... Dice, una contradicción. Usted saluda primero al Ministerio Público, ahora le parece que no. Esa es mi posición, y grita y todo. Dice que es un abuso contra ellos, y que el fiscal de la Nación, y que iban a seguir luchando para evitar a los encubridores. Ajá, ¿quién habrá encubierto tanto tiempo a Joaquín Ramírez durante toda la campaña, cuando ya estaba siendo investigado por lavado de activos? Habría que preguntarle eso al señor Salaverry. Luego vamos a eso ya en medio del allanamiento, ¿no? Vamos a escuchar ahora al señor Héctor Becerril, que es la expresión más notable de un exquisito fujimorismo a flor de piel. Vamos a escuchar. Hemos sido testigos de una vendetta de parte de las empresas consorciadas, y ahora sus representantes están con prisión preventiva. Esos corruptos, coludidos con un gran sector de la prensa y que tienen como operador a Pablo Sánchez, el fiscal que ha convertido a un gran sector del Ministerio Público en una organización criminal. ¿Se dan cuenta ustedes? El siempre cultivado y bien hablado señor Héctor Becerril, que debería ya por estos tiempos ser propuesto por el Estado peruano para la Real Academia de la Lengua, pues mire lo que dice. Acusa al fiscal de la Nación de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público. Y claro, lo hace porque él tiene inmunidad parlamentaria y porque sabe que lo van a blindar si es que alguien le mete una denuncia por una barbaridad como esa que acaba de decir. Lo que pasa es que el señor, claro, le gustaría pues una Blanca Nerea Colán, alguien que salga a decir o hacer las cosas que ellos quieren. Pero bueno, está bien, mejor que se muestren así, porque esos son los fujimoristas, no pueden ser de una manera distinta. Pero, digamos, aparte de eso, quiero mencionar lo siguiente. Vamos a escuchar ahora a la siempre bien peinada Luz Salgado, que nos va a también dar muestras de cómo nos indigna en una sociedad democrática cuando dice que sufre una vulneración de esta naturaleza. Vamos a escuchar. Oigan, a mí me avisan, yo soy presidente del Congreso, pero a mí me avisan que están allanando este local y yo vengo, porque yo soy además militante. No, antes que nada somos militantes, ha llegado a ser presidenta porque es militante de un partido político. O sea, no tiene independencia del partido, de esta investigación. Tiene toda la independencia, pero eso no quiere decir que cuando a ti te están allanando tu casa, te están robando tus cosas. Bueno, es una incautación, ya sé que tú vas a poner lo que quieras, no me interesa. La señora Luz Salgado, ¿no? ¿Cómo hace la señora Luz Salgado para molestarse de esa manera y no despeinarse? Eso es una cosa que yo me cuesta, porque todas las mañanas trato de estar bien peinado, pero igual pues uno se despeina, pero la señora no. Entonces, ¿qué cosa dice la señora Luz Salgado? Que claro, cuando están allanando una casa, ¿cómo no va a ir a defender? Mira, allanamiento lo que decía Fujimori, yo la señora nunca la vi tratando de evitar que un tanque llegara al Poder Judicial, a la casa de los políticos en ese entonces, al colegio de abogados, a los partidos políticos, entre ellos al partido de sus aliados hoy el Fujimorismo, en fin. O sea, es decir, tampoco es que en esa época ella tenía ese resorte bien puesto para reaccionar frente a la prepotencia. Más bien, digamos, parecería que estaba muy tranquila con eso, porque nunca se le escuchó cuestionar eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a escuchar también a Lourdes Alcorta, otra expresión notable del fujimorismo de estos tiempos, que una vez cuando yo entrevisté estando en otra radio y me dijo que Fujimori bien preso que estaba y que tenía que pagar su condena, después parece que le llamaron la atención y en la tarde le pidió perdón a Keiko Fujimori por haber tenido ese desliz. Vamos a escuchar qué dijo la señora Lourdes Alcorta sobre el allanamiento.
Entonces, como los fiscales se les pasean las tortugas o los elefantes en una casa de cristal, entonces cambian y están turnando los nombres para mantenernos vigentes en los periódicos adversos a nosotros. El señor Grañín Montero ha tenido dominio sobre lo que es las comunicaciones, dueño del Comercio, dueño de Perú 21, dueño del Canal 4, dueño del Canal N, dueño del Trome, dueño de un dominio. ¿Qué tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de allanar? ¿Qué tiene que ver eso con la decisión? Pero por supuesto que dime que tiene que ver un montón, porque tienen un dominio en la información, que la ponen en portadas, perdóname, la ponen en portadas, creando una sensación de culpabilidad o de gran sospecha de lo que todavía no se ha investigado. Así de claro. O sea, digamos, ustedes saben que yo soy muy crítico sobre el Grupo del Comercio. De hecho, soy uno de los que permanentemente ha cuestionado la concentración y he dicho que eso atenta contra la libertad de expresión y el debate plural en una sociedad democrática. De hecho, he hecho presentaciones sobre eso también, inclusive en la Relatoría de Libertad de Expresión en Washington hace un par de años, en fin. Pero eso, digamos, tiene razón Jimmy Chinchay cuando le dice, señora, pero eso que tiene que ver con lo del fiscal. No, es que sí tiene que ver, en fin. Bueno, de repente la señora se está acordando pues lo que pasaba en los 90, la prensa chicha y cómo compraban a los medios, y eso le asusta porque piensa que está jugando en contra. Pero hay que decirle a estos señores que uno le puede gustar o no lo que está haciendo el Ministerio Público, uno puede estar de acuerdo o no y le puede parecer esto bien o mal, pero lo que no puede es celebrar cuando esos mismos actores hacen algo contra los que ellos consideran sus enemigos y pensar una cosa radicalmente distinta cuando les pasa a ellos. Cuando le dan prisión preventiva a Yantumala y Darín Heredia, celebraban. Entonces el juez Concepción Carhuancho, el señor Hamilton Castro eran lo máximo. Cuando entraron los de Grañín Montero a la cárcel eran lo máximo. Y ahora que los mismos protagonizan una historia de esta naturaleza, ahí sí son unos desgraciados. Laura Bozo, ¿qué pasa el desgraciado? A ver, pero vamos a seguir aquí. Vamos a seguir comentando. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski, ahora entiendo por qué, cuando pasó eso, digamos, lejos de salir y decir, bueno, esto es una sociedad democrática, los poderes y el sistema de administración de justicia es independiente, no tengo nada que ver con eso y hagan lo que tienen que hacer, salió primero a cuestionar el allanamiento, pensando, y además que el subconsciente le gana y dice, y no lo hago por congraciarme con el fujimorismo, con el Congreso, sino que piensa que diciendo eso va a tranquilizar a los fujimoristas. Vamos a escuchar al presidente Kuczynski hablar sobre el allanamiento. Eso fue el mismo jueves, ¿no, Carlitos? El mismo jueves, mientras casi esto pasaba, estaba desarrollándose, él salió casi a pedir disculpas, asustadito. A ver, vamos a escuchar qué dijo Pedro Pablo Kuczynski. Lo que sí es cierto, absolutamente cierto, es que yo he sido asesor financiero de varias empresas cuando tenían que levantar dineros importantes. A mí me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento esta mañana en Lima de locales de un partido político que domina el Congreso. Y no lo digo para congraciarme con el Congreso, lo digo porque si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente. Los otros países dirán, ahí hacen lo que les da la gana. Entonces, es absolutamente fundamental que las autoridades estatales respeten las reglas del juego, porque de otra manera no vamos a progresar, vamos a ir mellando el sistema democrático y eso no lo debemos hacer. A ver, ¿qué dice el presidente de la República? Que un allanamiento solicitado por un fiscal y otorgado por un juez, digamos, siguiendo el debido proceso, está mal y no lo dice para congraciarse con el fujimorismo en el Congreso, que es matón. El presidente tiembla y dice, no lo digo para que los fujimoristas se molesten, lo digo para que... No, el presidente lo que tiene que hacer es decir, en una sociedad democrática, la administración de justicia es independiente. Si ellos han decidido, ellos tendrán que con sus acciones dar cuenta de para qué sirvió, pero no pones que de afuera van a decir que somos un país que no respeta el debido proceso y la regla. ¿Cómo que no? Si ahí claramente se ha respetado. ¿Ah? El presidente cree que los futbolistas se van a tranquilizar a decir, el presidente nos está respaldando y ahora sí no lo vamos a fastidiar. ¿Qué cosa? Ya después vamos a entender por qué el presidente tiene esa posición. Más adelante, escuchando un audio que les queremos presentar también. Pero voy a terminar rápido porque ya tengo que hacer las primeras entrevistas. Luego, Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista que dio el día sábado, ¿no es cierto? Porque esta declaración fue el mismo jueves. El sábado dio una declaración
en la onda, en la misma onda, es decir, decirle al fujimorismo que él no tiene nada que ver con esto, que por favor no vayan siquiera a creer que él está metido, si por él fuera no haría nada, al contrario, aplaudiría a Keiko Fujimori y la pondría en palacio, sino que ya es muy vergonzoso hacerlo de esta manera. ¿Y qué cosa dijo sobre este allanamiento? Vamos a escuchar. Lo único que le digo a Keiko es que nosotros no tenemos nada, nadita, nadísima que ver con lo que hace la Fiscalía. Ellos son independientes, hacen su cosa. Hay gente que cree que detrás de la Fiscalía estoy yo. Realmente hay que tener una imaginación fértil. Ah, ahí está, nada, nadita, Keiko, yo no tengo nada que ver con eso. Esa es la manera como un presidente de la República se refiere a una agrupación política que quiere sacarlo del cargo, lo quiere vacar, y frente a la actuación independiente del Ministerio Público, un allanamiento que les puede a ellos no gustar, pero que está perfectamente revestido de legalidad. Esa es la manera, es decir, para eso en las elecciones la gente votó por Pedro Pablo Kuczynski para que respete la democracia, para que al final termine agachando la cabeza tan vergonzosamente. Realmente es una vergüenza. Entonces uno puede decir su debilidad, su manera de ser, además se quiere hacer el chistoso diciéndolo de tal manera en un momento en el que hay un serio problema en su gobierno, y digamos eso está siendo claramente percibido por la opinión pública también, y lo dice de esa manera. Ojalá nada que ver dijera frente a su vínculo con algunas empresas que parece le dieron servicios a Odebrecht también, y que él negó en un primer momento. Ojalá que de esa manera hubiera salido, salga una conferencia de prensa y responda a todas las preguntas y diga que no tiene que ver nada con eso. De repente su debilidad, su agachada de cabeza, su pedido de perdón al Fujimori no solo tienen que ver por lo que pasa con el allanamiento, sino por su propia situación, porque el mismo sábado el presidente de la República, que antes no se había acordado, se acordó que él había trabajado en una empresa que le dio servicios a uno de los proyectos donde Odebrecht era el principal beneficiado, y lo dijo de esta manera. Lo que sí es cierto, absolutamente cierto, es que yo he sido asesor financiero de varias empresas cuando tenían que levantar dineros importantes en el mercado. Necesitan banqueros, yo he sido banquero, entonces a veces me han contratado para H2 Olmos, que es el proyecto de riego en Lambayeque, que es un gran anhelo de los lambayecanos. Ah, o sea, el señor se acordó después de varias veces que le han preguntado y él ha dicho que no tiene nada que ver, que sí. Y acuérdense ustedes, el otro día aquí en una entrevista que la verdad fue muy interesante y muy bien tomada por nuestros oyentes, porque desarrollamos mucho el punto, el excongresista Juan Pari dijo: tengan mucho cuidado que los niveles de participación del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski no de repente han estado en el otorgamiento de la interoceánica o en la relación de Toledo con este problema, sino lo que hizo después para generar capitales para estas empresas. Y esto lo confirma Pedro Pablo Kuczynski. Entonces ya no es solo su debilidad, ya no es solo la verdad, falta de visión de cómo tiene que gobernar o falta de ideas, ya no es su fujimorismo que no lo sabe contener y quiere de todas maneras que sus pares que hoy están en Fuerza Popular lo traten mejor, sino que está vinculado a este tema y no lo quiere explicar. Yo he sido de la idea que el presidente tiene que salir a explicar estas cosas. Yo diciendo de que no estoy de acuerdo, porque dice que tiene que de todas maneras a la comisión, yo no creo que eso deba hacer, pero sí públicamente tiene que salir a explicar estas cosas, porque me parece que lo único que está haciendo con eso es sigue mellando, no digamos su propia reputación, porque digamos al final eso puede ser irrelevante, sino su condición de presidente de la República cada vez aparece, o digamos cada vez se diluye más, y la gente, como muchas de las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, empieza a sentir de que no hay presidente, y cuando no hay presidente es muy fácil que desde el otro lado se establezca, se elabore, se locubre, se genere, se produzca
digamos, todo lo que pueda llegar a ser el requisito para la vacancia, que es la incapacidad moral. Y el presidente Kuczynski no se da cuenta por eso. Nada, nadita, nadísimo. Vamos a una pausa, regresamos un instante. Estamos aquí en No hay Derecho. Soy Gatzer Tuesti y como todas las mañanas voy a tener el gusto de estar con ustedes. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:35 de la mañana, estamos aquí en No hay Derecho, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Les voy contando que en un ratito va a venir a conversar con nosotros el congresista Jorge Castro, que es vicepresidente de la Comisión Lavallato, y dentro de poco, si es que las cosas se hacen como deberían hacerse, podría terminar siendo presidente de esta comisión, porque la señora Rosa Bartra está descalificada para ser presidenta de esta comisión. Si ha estado metida en el allanamiento de un local partidario, presentando su DNI, tomando videos y todo, buscando atarantar al fiscal, que la verdad ni se daba por enterado. Dice, soy la congresista Bartra. Y le dice, sí, señora, su DNI. No, así tiene que ser. Pero, claro, fueron a atarantar ahí, y eso me parece que riñe con cualquier principio, con el principio de imparcialidad, ¿no es cierto?, que es básico para poder dirimir o participar de una comisión, además a la que quieren darle una cobertura que desde mi punto de vista no debería tener en el Congreso, porque el Ministerio Público está investigando estos temas. Va a conversar con nosotros Jorge Castro en un ratito, y luego va a venir a darnos una clase acá, Carlitos, porque hay que poner en distintos lugares, pongan su radio, porque va a venir el doctor o el profesor Iván Montoya para hablarnos de la parte legal de todo lo que está sucediendo. A ver, vamos a Moquegua, en Hilo. Edwin Mamaña está con información. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Latzer, muy buenos días a todos tus oyentes. La información en relación a la huelga de los trabajadores de Sauber Perú en Hilo y la región Moquegua. En declaraciones a la prensa, funcionarios de Sauber Perú indicaron que, su opinión, ya el último jueves la huelga se habría levantado. Sin embargo, los trabajadores afiliados al Sud Hilo y al STPA de Coajones indican que han presentado una nueva medida como plazo de huelga, lo cual habría sido declarado infundado por la autoridad de trabajo, y el día de hoy estarán sosteniendo una asamblea de emergencia para determinar finalmente si ya concurren a laborar. Sin embargo, en opinión de los funcionarios de Sauber Perú, la huelga ya se habría levantado el día jueves, por lo cual los trabajadores estarían en la obligación de asistir a su centro de trabajo. Este es lo último que les podemos informar sobre esta huelga de los trabajadores de Sauber Perú aquí en la región Moquegua. Desde el puerto de Hilo, Edwin Mamani para No hay Derecho de IDL Radio. Muchísimas gracias, Edwin, por esa información desde la región Moquegua. Vamos a irnos ahora a Huánuco. Yuri Valdivieso con información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. Ayer en el departamento de Huánuco se efectuaron las elecciones municipales en 6 nuevos distritos creados entre los años 2015 y 2016. 4 de ellos se encuentran en el Alto Guayaga, zona que hasta hace algunos años atrás era del dominio de camarada Artemio de Sendero Luminoso. En estos distritos todos se desarrollaron igualmente, estaban convocados 12.279 electores, y los ganadores son 2 del movimiento Frente Amplio Regional Paisano Cuna, 2 de Avanzada Regional Independiente. En Castillo Grande, que es el distrito más grande que está junto a Tino María, ganó el representante del partido Alianza para el Progreso, y en el distrito de La Morada, en la provincia de Marañón, ganó el del partido Somos Perú. El partido Aprista, que también participó en estas elecciones, quedó relegado en los últimos lugares en los distritos donde participó. Es el informe desde Huánuco para IDL Radio.
Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región Huánuco. Vamos a terminar nuestro recorrido por las regiones. Esta vez lo vamos a hacer en Huaraz, ahí en la región Ancash. Walter Salazar con información. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a la audiencia de la radio, la información desde la capital ancashina. Pretenden formalización de mineros ilegales en pleno Parque Nacional Huascarán. El presidente de la Fundación para la Protección de los Parques Nacionales del Perú, Jorge González Varillas, dijo que la actividad minera ilegal que opera en pleno Parque Nacional Huascarán, en el sector de Quebrada Honda, en Malcará, provincia de Carhuaz, pretende formalizarse bajo el aval de autoridades y funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, quienes en diversas reuniones insinúan que lo mejor que harían los ilegales justamente es legalizarse. González Varillas informó que en la última reunión de coordinación entre la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, el CERNAM, el INGENET, ALA y representantes de la sociedad civil, algunos funcionarios de estas entidades buscaron dar salida al conflicto intentando la formalización, pese a que ello es improcedente por tratarse de una zona intangible. Cuestionó duramente a los congresistas de Ancash, de quienes dijo que en ninguna oportunidad tomaron en cuenta sus denuncias contra los mineros ilegales que vienen afectando a los recursos naturales de la zona. Desde Huaraz, Walter Salazar Asensio. Muchísimas gracias, Walter, por esa información desde Huaraz, en la región Ancash. Son las 7:40 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos un instante. Estamos aquí en No hay Derecho. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios el congresista Jorge Castro. Él es parlamentario por el Frente Amplio, es vicepresidente de la Comisión Lavallato y ha tenido la gentileza en medio de sus ocupaciones de venirse un ratito para conversar con nosotros. Congresista Castro, es un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, aquí estamos para conversar contigo y con el país, ¿no? Hoy día va a ir el presidente Alan García, ¿no? Sí, exactamente. Va el presidente García, va a conversarnos, aproximadamente será desde las 9:45 aproximadamente, porque está citado a las 9:30 y es lógico, a las 10 de la mañana de repente más tarde, ¿no? Y ya tienen todo preparado, digamos, para, a la luz de lo que hemos conocido en los últimos tiempos, preguntar y buscar, digamos, una respuesta, ojalá que concreta, a todo aquello que hemos conocido en los últimos tiempos. Es decir, ya está esto preparado, porque han pasado en algunos otros casos. Déjeme decirle que, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, cuando fue la vez pasada, parecía que algunos congresistas que son muy avisados para entrevistar a otros estaban un poco distraídos en esa reunión. Ya está todo listo entonces. Es que hay que ser bastante sincero. Aquí quien conduce el proceso de investigación es la presidencia. La presidencia tiene un grupo de asesores que está en el orden de los 14, 15 personas. Nosotros tenemos un solo asesor y nosotros cada uno de manera individual ya ve qué es lo que mejor aporta en estos procesos de investigación.
veces eso no significa que estemos reclamando nosotros tener otros 15 cada uno, no, lo que está diciendo es que, digamos, al tener ellos más capacidad deberían tener mucho más estructurada una... Lógicamente, claro, tiene una estructura mucho mayor, está dependiente, pero esto viene también del propio proceso de elección, ¿no? En mi caso, por ejemplo, era el único de los 7, era el único que no tenía ningún atisbo, ninguna yaya, para lo que se dice popularmente. Sin embargo, no alcanzamos la presidencia justamente porque, y ese es un tema que queda por resolver, porque lamentablemente nos correspondía, creo que hoy más que nunca, porque con todos los indicios que se han presentado, nosotros desde el primer momento, desde el mes de enero y de febrero, indicábamos las líneas de investigación cómo debían de hacerse, pero lamentablemente no se nos escuchó, y después de esto, hoy recién estamos dándonos cuenta, y habíamos indicado en ese momento, cosa que no nos creyeron ni ustedes mismos, inclusive, que todos estaban metidos en esta salsa, claramente lo hemos dicho. Hemos indicado que está la SUNAT, inclusive, está comprometida porque nunca revisó los estados financieros, en el caso de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, nosotros nos han indicado el 2005, 2006, 2007, ellos, principales contribuyentes, no habían sido observados de ninguna manera. En todo caso, o sea, se han cometido infinidad de errores. El Ministerio Público no había actuado tampoco del 2005, 6, 7, 10, 11, 12, hasta el 2015, 16, recién ha comenzado a actuar en estos últimos 2 meses. Ya, de acuerdo, solamente entonces, con este caso, para poner en contexto a nuestros oyentes, para que sigan un poco la conversación, yo recuerdo que cuando el señor Alberts era presidente de la comisión y se logró identificar que él podría o estaba relacionado a un caso concreto donde Odebrecht también había sido parte, se decidió en la comisión cambiarlo de presidente, y había una discusión que se dio, digamos, en 2 sentidos. O era lo lógico que el vicepresidente asumiera la presidencia de la comisión, en todo caso, digamos, en tal sentido usted debería haber sido presidente, y la otra es que el fujimorismo, habiendo sido o siendo él parte del fujimorismo, pusiera otro. Se optó por esta segunda vía, eso es lo que usted acaba de recordar. Y ahora que, digamos, la señora Rosa Barra... en ese sentido se llevó adelante una nueva elección. Sí, no, yo sé. En esa nueva elección yo tuve un solo voto. No, por eso pues, pero se optó por... El razonamiento fue... En la primera elección también fue similar. O sea, yo hablo en el sentido claro, todos tenían algún tipo de compromiso con los gobiernos pasados. El único que no tenía ningún compromiso con nadie, en absoluto, era quien habla. Sin embargo, no se me eligió también de primera intención. De acuerdo, en la primera vez, ni en la segunda. Cuando hubo la segunda oportunidad, tampoco, ¿no es cierto? Primó el criterio, y a que el fujimorismo ponga al presidente. Ahora, yo lo estoy diciendo. Y ahora, no, pero es importante la reflexión y hacer, digamos, un recorrido para que se sepa que hay antecedentes. Claro. No es la primera vez que se cuestiona la presidencia de esta comisión. Habida cuenta, es una comisión muy sensible. Ahora la señora Rosa Bartra está muy cuestionada por 2 cosas. Una, por su participación directa en una diligencia judicial, y en segundo lugar por haber mentido y dicho que no ha participado, cuando ayer hemos visto las imágenes y ella no solo entra, se presenta, graba, hace un accionar y sale. Está en este momento sumamente cuestionada su presidencia. ¿Qué hacer? Va a tener que discutirse esto en la comisión. Bueno, lo que sí, hay una propuesta del Frente Amplio en este caso, pero las otras bancadas no han manifestado su proceder, solamente han hecho declaraciones públicas, pero no han tomado una decisión al respecto. Y bueno, en mi caso, nosotros, de manera personal e individual, en este caso sería una falta ética, una falta que demostraría un apetito inmenso de poder, de que nosotros, en mi caso, de manera personal, yo siendo vicepresidente, abogue porque salga. Si se toma una determinación conjunta, es indudable. Ahora, pero su partido ya optó por pedir que se vaya, o sea, digamos, por lo tanto ya usted es parte de esa posición también. Ahora, usted está hablando de qué pasa después de que ella se vaya, a quién se elige, ya ese es otro momento que la comisión tendrá que ver. Son varios momentos que son casi en un solo escenario, ¿no es cierto? Pero en mi caso, si bien es cierto, el Frente Amplio, como bien lo indicas, ha presentado esta figura, en mi caso, yo por lo menos me mantengo hasta cierto punto de una manera no distante, pero
más o menos de una manera prudente, por lo menos, porque demostraría el apetito de poder que pudiéramos tener nosotros si es que hubiera algún tipo de recomposición pero digamos, eso no quiere decir sí que estoy absolutamente seguro que se tiene que discutir. A nosotros, si es que nos corresponde, no nos van a elegir, porque ya lo había manifestado tanto Gino Costa, lo habían manifestado todos los demás otros integrantes desde el primer momento. O sea, ellos no quieren de ninguna manera que el Frente Amplio esté digamos, conduciendo este proceso de investigación, porque todos, así, toda la clase política está metida en esta cuestión, todos, y es más, le digo, por eso volvíamos al tema de la SUNAT, los medios de comunicación, las grandes empresas. Nosotros en el mes de febrero indicábamos claramente de que Graña Montero, por ejemplo, debía ya de ser procesado, y ahí están en los medios de comunicación en los cuales hemos declarado, y eso va a ser motivo también de una publicación que vamos a hacer seguramente el próximo año, a mediados del próximo año, debemos estar haciendo una publicación para que vean de manera concluyente nuestro proceder. El caso del mismo Alan García, todos están metidos. Ahora, pero digo, a ver, en base a lo que usted acaba de decir, si todos están metidos, si todos tienen rabo de paja y representan a agrupaciones políticas que han estado vinculadas a los gobiernos que hoy están siendo interpelados por la comisión, entonces la consecuencia lógica de eso es que lo que va a salir de ahí no va a servir para nada, porque va a tener un sesgo claro, porque van a tratar de protegerse. No es que no vaya a servir para nada. Yo creo pero va a tener un sesgo claro, digamos, su afirmación previa. Aquí hay varias, van a haber varios dictámenes seguramente. Un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría, un dictamen de repente individual. Y yo lo que pienso hacer, no sé si será individual, pero de acuerdo a mi perspectiva, la forma como hemos venido interpretando este proceso. Porque esto hay que estar muy claro, la población. Para que esto se ejecute, esto de Odebrecht necesitas, requisito fundamental es el control del poder político. Por eso que Odebrecht trabajaba con el control político. Y en el control político, ¿quiénes han estado? Pregúntese usted, vea usted por qué está Toledo metido, por qué está Ollantumala, por qué está Alan García, por qué está PPK. Porque si no hubieran trabajado con el control político, nada de esto, porque ¿quién cambia la legislación? Usted, yo no, la cambia. O sea, no es un asunto de una corrupción menor de un funcionario que se le pagó para favorecer una empresa, sino un contacto al máximo nivel para tener una cobertura durante todo el periodo de gobierno. Primero, ¿por qué le explico? Porque este problema se ha visto, tiene todos los contornos económicos primero. Es como que aquel grupo de asaltantes que ve que hay un banco donde hay dinero de por medio, y eso es lo que pasó con el Perú, muchísimo dinero por la explotación de los recursos naturales. ¿Cómo lo asaltamos a este banco, entre comillas, llamado Perú? ¿Qué es lo que dice, señores? Vendámosle un boleto falso de que vamos a hacer obras de infraestructura, necesita gasoducto, y eso es cierto, necesitamos muchas cosas, y a la población le queda gustando porque van a hacer una carretera. Porque las cosas importantes, ¿no es cierto? Les ofrezco eso, y Odebrecht dice, yo te puedo hacer este tipo de trabajo de ingeniería porque soy altamente especializado, etcétera, etcétera. Después de eso, entonces dice, puede ser cualquier presidente, puede ser Alan García, Alejandro Toledo, Ollantumala o PPK, que estaba vinculado estrechamente. Señores, entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Tenemos que modificar las leyes. Las leyes se han ajustado a este tipo de modelo que se ha constituido en un modus operandi, una forma de operar con la intención de estafar al pueblo peruano. Porque esto es una ahora, pero entonces, si eso es así, y digamos, ese es el razonamiento que yo coincido, comparto plenamente, porque esa es la manera como Odebrecht se relacionaba con los países ahí donde intervenía. ¿Por qué la situación de los presidentes es distinta? ¿Por qué Toledo está, digamos, ya con una prisión preventiva confirmada en doble instancia y está para ser extraditado? Humala está preso. ¿Por qué Alan García, por ejemplo, va a venir ahora, va a terminar y se va a ir después? Ni siquiera tiene una orden de arraigo en el país. Y Keiko Fujimori, que no gobernó, porque Odebrecht también le apostaba a los que podían ganar, porque esa era la otra entrada, tampoco tiene ninguna arraigo. No, aquí hay dos cosas. Uno, en el caso de Alan García, sí, pero le voy a decir con estricta verdad, porque nosotros, el problema es de que Alan García existe una pirámide funcional. Esa pirámide funcional tiene que un correlato con el aspecto político, social y económico, en todo caso. Y en todo caso, esta pirámide, en la base, ya está determinada la corrupción, ¿no es cierto? En la parte de arriba ya se han determinado los montos. En todo caso, se ha determinado porque está en los bancos todo, en la parte cumbre de la pirámide. Ahora, ¿qué es lo que está faltando por llenar? Lo que está faltando por llenar, ¿quiénes fueron
hicieron posible que esta corrupción se lleve tal cantidad de dinero, que está demostrado en el caso de Alan García, porque ya en la base de la pirámide están metidos Cubas, están metidos Tejada, etcétera. Entonces ya están ellos. Pero ¿quiénes hicieron posible que esto, o sea, es indudable que tiene que haber sido el ministro, el presidente del Consejo de Ministros o el presidente Alan García? Ajá. Porque tienen que, por eso decíamos, Odebrecht no se contactaba con los de abajo. No, pero por eso digo, entonces, la pregunta es, ¿usted cree que hasta donde se ha llegado ahora, que es hasta el viceministro Cuba, con responsabilidad expresa, ¿usted cree que un viceministro, que además era de comunicación y no de transporte, tenía suficiente poder para garantizarle a Odebrecht adendas, renegociación de contratos? Por eso decíamos, por eso es que construyendo esa pirámide, habiendo determinado ya una base, de eso también ya hay un dinero de por medio, lo que nos falta es llenar los casilleros. Ajá. Y esos casilleros claramente tienen que corresponderle a algún ministro, a algún presidente del Consejo de Ministros o a algún presidente. Ya, pero ¿por qué en el caso de Toledo es el presidente? ¿Por qué en el caso de Humala es el presidente? ¿Y por qué en Alan García es difícil saber qué cosa ha pasado? Perdón, discúlpame, es que ustedes también aquí tienen una forma de investigación que solamente dice la prueba. ¿Cuál es la prueba? La única prueba que tienen que tener serían dos cosas, según ellos, ¿no? El Ministerio Público está equivocado en su forma de investigación, porque si nosotros vamos a los rigores de la investigación científica, todo se trabaja en primero lo probado, lo probable y lo inferido. Tienen que trabajar con inferencias, y las inferencias te permiten llegar a la conclusión. Pero ustedes no son un tribunal, pues el Ministerio Público busca otra cosa. Ustedes lo que están buscando es... Pero perdón, que le explique a la población para que nos entienda. Por eso es que el tribunal fallamos siempre, porque nunca va a haber ningún ladrón le dice, yo he cometido el delito. Alan García nunca lo va a decir tampoco. Pero toda la inferencia y el cálculo de probabilidades te demuestra que es él. ¿Por qué? O podría ser, no exactamente él, pero tendrían que ser tres personas aquí. Tendría que ser el ministro, el presidente del Consejo de Ministros o Alan García. Ahora, o es uno o son los tres. En todo caso, lo que haces tú por una medida preventiva es inmediatamente decir, pues señores, los tres los pongo a resguardo, en este caso con una detención preventiva, porque el delito está demostrado. O sea, aquí, como bien ya has interpretado tú legalmente, porque yo he trabajado en investigación científica, yo no soy abogado, pero en investigación científica no nos gana nadie. ¿Por qué creemos nosotros que en este momento, por ejemplo, puede haber petróleo? Yo soy geólogo de formación. ¿Y por qué hay petróleo aquí a 10, 15 kilómetros de repente bajo tierra? Porque hacemos inferencia y eso se prueba. Entonces, desde su punto de vista, hay elementos sustantivos para inferir de que Alan García estuvo que no ha sido, pues lógicamente. En todo caso, y también esto, ¿qué necesita? Necesita tener un empresariado proclive a este tipo de cosas. Ahora, dentro de eso tú conoces, hay barreras de entrada, restricciones, ¿no es cierto? ¿Quién pone las restricciones para que no entren las empresas peruanas, que solamente tienen que ser consorciadas? Fue Odebrecht. Pero Odebrecht conversa con el poder político, no conversa con el portero de la esquina, no conversó con el señor que nos abrió el estacionamiento para ingresar el vehículo, ¿no es cierto? Conversa con el poder político. Y en todo caso, ese poder político es el que determina, señores, entonces dice, señores, para fomentar la inversión, en términos gruesos, para fomentar la inversión necesitamos carreteras, etcétera, etcétera. Vamos a tomar la decisión en el Consejo de Ministros, que se haga la carretera tal y que Odebrecht, hay que modificar el SNIP, etcétera. Hay que, levantar, una barrera para que pueda salir más rápido. Todo eso tiene que investigarse. La cosa está clara. Y en el caso de Keiko Fujimori, el caso de Keiko Fujimori, lamentablemente, es otro el horizonte con el cual tiene que buscarse. Primero, porque la comisión OAS, no he traído acá porque no era justamente el motivo de la pregunta, pero si usted revisa, nosotros hemos sido autorizados, la comisión Lavajato ha sido conformada para determinar los sobornos, coimas, dádivas entregadas a funcionarios públicos. Es claro, ahí dice, y eso se lo voy a traer, me comprometo a mandárselo incluso. Keiko Fujimori, ¿qué era el 2011? No era funcionario público. Era congresista. Pero en este caso... En este caso, los funcionarios públicos son funcionarios públicos. Bueno, pero lo que se trata aquí, los funcionarios públicos, que yo le explico, ¿no? Eso está en una cuestión de, como congresista, que tiene... Es funcionario público, es decir, la ley, o sea, el Código Penal, sanciona con más severidad los actos de corrupción por la condición de funcionario público, no necesariamente por el hecho de que, como funcionario público, haya participado directamente en lo que le... De todas maneras, yéndose en términos amplios, como usted lo está tratando de interpretar... No, es que así tiene que interpretar, que no me va a decir que en la comisión Lavallato no sabían que ella era pero estábamos hablando de sobornos.
coimas. Ya, y Dale. el aumentale 500 Ahora, más a Keiko, ¿para qué era? Escuche, por favor. Es que si comenzamos a tergiversar la cosa, después vamos... No, yo le pregunto. El eje de la investigación, usted es abogado, ¿no? Sí, bueno, diga, a ver. De repente, como abogado, por eso que se equivocan siempre y nunca llegan a la conclusión final. ¿Y eso por qué? Porque no hacen el proceso de investigación. Los procesos de investigación, cuando usted quiere determinar usted por ejemplo, en el campo de la medicina, encontrar un producto... No, pero ¿cuál es el horizonte de investigación con Keiko? Bueno, según la no comisión. puede... lo que pasa en el caso es que se refiere a los que han estado en la ejecución. O sea, ¿por qué los funcionarios públicos por qué? Porque los que reciben claramente dice en la ejecución de los proyectos. Y ahí está determinado, o sea, los límites... Ya, pero a ver, quiero entender, entonces en el caso de Keiko Fujimori no va a salir nada. No, perdón. Porque si no fue funcionaria pública que estuvo vinculada a las obras concretas de Odebrecht, no tiene ninguna... Por eso dice de las obras o proyectos, por eso le voy a traer la resolución. No, ya, pero no, la resolución, usted, digamos, es el papel, no pero yo digo, nadie yo lo que estoy preguntándoles... ¿Cómo están trabajando ustedes? Porque si usted, que es el vicepresidente de la comisión, me dice, con Toledo, pero si usted con ya no Humala, con Alan tendenciosamente, usted no está tratando de indicar que nosotros estamos dejando de lado alguna... No, yo lo que estoy diciendo es, o sea, usted lo que ha dicho como congresista es, en el caso de Toledo, en el caso de Humala, en Aldo García, eran presidentes, funcionarios públicos, y tuvieron vinculados, eso es lo que se presume, con el acondicionamiento de todo para que Odebrecht pudiera generar actos de corrupción. Ya, de acuerdo, pero mi pregunta es por eso. ¿Y con Keiko qué investigan? Con Keiko lo que se está investigando, por eso decíamos, lo que se está haciendo una investigación de carácter periférico, o sea, aleatorio frente a esto, forzando una figura. ¿Por qué? Porque esto se está refiriendo a proyectos. ¿Quién ejecuta los proyectos? Es el Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo. Ya, pero entonces, de lo que acaba de decir, a ver si yo estoy interpretando mal, lo que usted me está diciendo en el caso de Keiko, la comisión no va a abordar a ninguna conclusión que esté vinculada a actos de corrupción con Odebrecht. No. Se está haciendo eso. ¿Pero en qué? ¿Cómo podría ella estar vinculada a un proceso? Como no ha tenido manejo de recursos públicos, ese es el tema de fondo. No sé si usted quiere confundir. No, maneja fondos públicos. Ya, de acuerdo. El que maneja fondos públicos, por eso se habla, usted tiene que distinguir lo que es proyectos, obras. Sí, pero mi pregunta es, ¿cuál es la hipótesis que tienen ustedes? Porque usted me ha dicho... Yo la hipótesis que he tenido justamente, que fui el que le interrogué, el más agudo, inclusive usted puede repasar esto. De acuerdo, ¿cuál fue su hipótesis? Porque es lo que ahora se ha hablado, recién lo que se está hablando. ¿Por qué si dice aumentar 500 a Keiko? Es porque le dieron algo inicialmente, y eso le preguntamos de manera directa, y sería bueno. El problema que parece que no nos siguen a nosotros, y de manera tendenciosa siempre se nos quiere tratar de endilgar cosas que no nos corresponden. Pero aquí lo que tiene que quedar claro es que le preguntamos, sería bueno para evitarse y estamos comprometidos en todo caso a traerle a usted la intervención que tuvimos nosotros en este caso, que justamente le preguntamos lo que ahora ha ido recién el Ministerio Público a preguntarle a través de Barata, o mejor dicho, a través de Marcelo Obres, de los 500, a qué significaba de que a usted le han dado algo inicialmente y está diciendo aumentar a 500 y hacer una visita. En todo caso, eso nos ha dado una explicación correspondiente que tenemos nosotros que debidamente en su momento tenemos que procesarla y merituarla. Ahora, el Ministerio Público, y esto, bueno, ha sido y está siendo comentado, hizo un allanamiento por orden judicial el día jueves a los locales de Fuerza Popular. En Fuerza Popular se dice que entregaron toda la información al fiscal y por eso están sorprendidos de que hayan tomado una medida de esta naturaleza. Pero cuando Keiko Fujimori fue a la comisión, le preguntaron, por ejemplo, por los tesoreros de la agrupación, y ella dijo que no se acordaba, ¿no es cierto?, quiénes eran, y que iba luego a remitir esa información. Y ya remitió la información. ¿Es satisfactoria esta información en términos de lo que le solicitaron es que ustedes? Nosotros todavía no le hemos evaluado si es satisfactorio o no. El problema está que para mi entender, Keiko Fujimori tiene que ser investigada por otras cosas, en este caso también por aumentar 500, etcétera, que es parte del proceso, pero nosotros, el eje central, porque aquí no hay que marearse sobre las cosas, el eje central de nuestra investigación le estamos indicando. Ahora, lo otro es una situación periférica y también de los cócteles, es otra investigación que me parece que están haciendo, y nosotros en su momento le dijimos al Ministerio Público que eso merecía otra investigación aparte, porque es una cuestión que tiene que ser de carácter específico. Sobre Keiko Fujimori, entonces, es esto que usted llama esta mirada más periférica de lo que puede haber hecho, y digamos van a ampliar eso a otros casos. No lo voy a entender muy bien.
es sobre la anotación 500 más a Keiko. Es una preocupación que la comisión tiene y Claro. está investigando. ¿Y la otra cuál dijo que era? Los cócteles, todo eso lo están Eso de investigando. los cócteles no, es que, ¿sabes por qué? Si bien es cierto, se ha remitido esa información, pero es que eso descuadra. Nosotros, mire, cuando usted hace el problema, ¿por qué no encontramos nada en el Perú? Porque nosotros tenemos que investigar, por ejemplo, el caso de, digamos, de este canal, por decirle. Sin embargo, como agarra uno y dice, no, ¿por qué no investigan al canal América? Entonces agarra a otros y dice, no, entonces hay que investigar a América. No, pero Estamos por eso le saliendo pregunto, pues. por infinidad de líneas digamos, de pero ustedes investigación. pueden decir, Y la gente, nosotros podemos decir y que lo sea. sacan del escenario. Pero ustedes entonces van a investigar ese caso de Keiko que acaba de comentar y lo otro no, porque consideran que se pueden pero es que distraer en otras cosas. Mira, los cócteles, por ejemplo, tiene algo que ver en el caso de las empresas brasileñas. Es un proceso que se ha llevado aquí, que hubieron cócteles, etcétera, etcétera. Pero A ver, dígame digamos, es usted, que la ¿por qué? hipótesis, bueno, la hipótesis del Ministerio O sea, Público usted- es... Ese es los problemas. Aquí el problema que, por eso es que no saben investigar en el Perú. No, pues. pero yo le estoy Porque diciendo comienza lo que una está investigación y dice, si usted tiene una hipótesis de trabajo, tiene que trabajar sobre esa hipótesis. Sí, No van claro. a través de un trabajo van a sacar 50 hipótesis. Ya, pero la hipótesis del Ministerio Público es que entró una plata a Fuerza Popular y que lo lavaron a través de los cócteles. Esa es, digamos, la Correcto, hipótesis que y eso, tiene el y Ministerio eso Público. puede darse. Por De eso acuerdo. es que Merizúa, por eso es que nosotros le marcamos la cancha al Ministerio Público que estaba investigando mal. Eso lo dijimos en febrero, que estábamos acuerdo. trabajando Ahora, mal. en este caso, van a proceso. ir, Ahora recién se han abierto varias líneas en las cuales el Ministerio Público espero que consigan pues los éxitos correspondientes. En cada uno de estos tiene que abrirse una línea de investigación, salvo cuando haya una situación se pueden, digamos, como le llaman acá, acumular los procesos en la medida que haya ciertas situaciones similares de acuerdo. cuestiones Va a ir características. José Klimper, ya tiene fecha, o sea, ya formalmente la comisión ha decidido invitarlo por el va a tema ir a ser de citado. haber sido director auditor de Granín Montero. Va a ser citado también Klimper y está en el Ya mes está de enero. decidido en la No, comisión. Se tiene una conversación previa para evitar cualquier tipo de suspicacia. Va a ser Klimper, por ejemplo, sí ha sido miembro del directorio de Granín Montero y él está, sí, es involucrado directo. Ahora, él tendrá que dar porque aquí se trata de salvar cada uno sus votos, y yo estoy en una empresa, y por eso es de que para mí, yo le soy claro, nosotros no debíamos ni siquiera ir a donde barata ni nada. Primero, por eso es de que también se equivocan, pues nosotros somos investigadores, no somos investigadores así de casualidad, cuéntenos, a ver. forzado por las circunstancias, no. Barata, ¿qué pasa? El Ministerio Público lo dejó, mi primera discrepancia con el Ministerio Público en enero y en febrero, y motivo de lo cual nosotros prácticamente tuvimos una tensión con el Ministerio Público, era que lo dejaron suelto a Barata en función de 30 millones de soles. ¿Lo recordará usted? Sí. Barata, yo lo meto aquí en una detención preventiva una semana nomás en San Juan, en Lurigancho, y me canta más que en 1000 idiomas. Y esa es la verdad del tema. Ahora lo tenemos a Barata, él digitándonos desde fuera. Y sería bueno que un amigo que es muy cercano a ustedes, que aquí lo hemos leído, el caso de Luis Pázara, por ejemplo, coincide, mira, lo que ayer ha sido una entrevista, coincide con nosotros lo que hemos hablado nosotros sobre este tema hace 10 meses atrás. Pero aquí es donde quiero llegar con cada una de estas cosas. Sí, por favor, a ver. Ya, es el tema, al tema de fondo, de que nosotros cuando aperturamos un proceso de investigación, que nadie nos saque de los ejes fundamentales, y si hay que abrir otra, se abrirá otro proceso. ¿Por qué? Porque si no llegamos como siempre en el Congreso, nunca se llegó a nada, justamente porque viene un político o un politiquero, mejor dicho, porque todos somos políticos. ¿Qué pasa? Trata de jalar agua para su molino, nos saca del escenario y termina pues en nada la comisión. Ahora, el pedido de la congresista Vilcatoma, que fue tomado por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde para que inviten a la esposa del presidente de la República, ya la comisión determinó que eso es pertinente y que la van a invitar. ¿Tienen una fecha? En el caso de la esposa del presidente de la República. Mire, lo que inicialmente yo particularmente no estaba de acuerdo, pero tampoco ese día estaba ausente porque teníamos nosotros otra comisión y asistimos ya cuando había sido considerada. Indudablemente. ¿Usted se hubiera opuesto a eso? No lo veía pertinente, por lo menos en ese momento. De acuerdo. Ese es otro tema. Ahora ya el propio presidente ha dicho que para qué mejor que la inviten y no hay ningún problema. Pero para nosotros el problema era del presidente, ¿no? Claro. Para mí el problema era del presidente, no es el problema de la señora. Pero bueno, él ha manifestado
y bueno, todavía no hay, se tomó el acuerdo en ese no hay momento, fecha todavía no hay fecha. Ya, pero ahora ya está de acuerdo con eso a propósito de lo que dice el presidente. Bueno, y mira, si toman por mayoría, es indudable que yo ¿Y por qué consideraba que no era pertinente en ese momento? Porque en le ese parecía momento, por que... lo menos, porque para nosotros no nos pueden sacar del eje de la investigación, y parte del eje de la investigación era Pedro Pablo Kuczynski. De acuerdo. Y ese es el problema. Ahora se está demostrando lo que en su momento también levanté la voz, le dijimos que Pedro Pablo Kuczynski también estaba metido, porque habíamos visto nosotros los documentos, porque Pedro Pablo Kuczynski firma el SNIP y vulneran el SNIP. Él dice que varias veces se ha vulnerado. Sí, se ha vulnerado, pero los objetivos no eran los mismos que ahora, de favorecer a una gran empresa de esta manera, que ha quedado absolutamente demostrado que era para otras características. Ahora, pero entonces el presidente ya no va a ir porque ha decidido contestar por escrito, mandar por escrito, digamos, todo lo que tiene que ver con su vínculo con estas empresas. Sí va a ir la esposa del presidente dentro de poco, ¿no es cierto? Ha tomado esa decisión que vaya, pero particularmente yo no estoy de acuerdo, y desde el primer momento dijimos de que no nos convendría de ninguna manera, ni para Pedro Pablo Kuczynski ni para nosotros. Más bien este tema ya démoslo por zanjado, porque lo dijimos en su momento. O sea, ya no insistir con Pedro Pablo Kuczynski. Justamente lo hemos dicho, porque hay un desgaste pues prematuro de parte del Ejecutivo y también de nosotros mismos. Es ya no insistir con Pedro Pablo Kuczynski. No insistir porque... Pero ¿Úrsula Lencona va a ir también a la comisión por los dichos estos? Hay un pedido respecto que todavía no se ha tratado. Y cuando usted mencionaba en el caso de García, por ejemplo, y decía puede haber sido el presidente o el presidente del Consejo de Ministros, o el ministro del sector. Bueno, ¿quién era el presidente del Consejo de Ministros en esa época? En ese momento se han presentado 3 expresidentes. Uno de ellos es Yehude Simón, en el cual hemos visto de manera directa, y el otro me parece que es del Castillo. Es necesario, pero aquí el casillero, le vuelvo a repetir, esa pirámide ya casi está completa. Lo que hay 2 o 3 casilleros por llenar, y esos 2 o 3 casilleros están entre 2 o 3 personas nada más. O sea, no hay mucho juego aquí, o sea, se va cerrando el círculo de investigación. Habría que preguntarle a García sobre este tema, que claro, ¿cómo es posible, si tenía tanta cercanía con Barata y con Odebrecht, si a esto le estaban cobrando coima en el gobierno de García, por qué nunca le dijeron a él que le estaban cobrando coima? ¿No? Eso llama la atención, ¿no? Hay muchas cosas que llaman la atención, por ejemplo el hecho de que una reunión para tomar una decisión de esta naturaleza o tomar decisiones de esta naturaleza tenían consejos de ministros de 30 minutos, de 1 hora, cuando es un problema grave. Hoy día no nos podemos poner de acuerdo con usted que son trabajos periféricos que estamos realizando o conversaciones periféricas, sin embargo en el Consejo de Ministros en menos de 1 hora ya estaba listo, o sea, ya había sido cocinado. ¿Y eso qué le dice a usted? Que ya estaba armado. Ya estaba armado, entonces o sea, le daban formalidad nomás algo que... inclusive en esas reuniones de Consejo de Ministros solamente más son los nombres de los que asisten, o sea, más espacio ocupan los nombres de los que asisten de lo que tratan, porque cuando tratan estamos hablando, usted hace constar aquí que estamos tratando, o sea, leyendo, saludando nomás a todos, ya se pasaba 25 minutos. Sí. 5 minutos armaban y no hay nada, ninguna reseña de las tratativas, porque alguien que se opone, alguien que dice que no, o estoy conforme, no, todos agarran, después todos terminan firmando mal al final. Entonces Ya, entonces, hay algo bastante oscuro. Y en el caso, tengo que ir terminando con Rosita Castro, y en el caso del Ministerio Público, ¿van a pedir ustedes que les trasladen todas las declaraciones de Barata, las declaraciones de Marcelo Odebrecht, o creen ustedes que pueden llegar a abordar a una conclusión en la comisión sin tener ya esos? Porque usted lo que dijo al comienzo es que ni siquiera eso se necesita, porque configurando, buscando... No, lógicamente, cuando no tienes el... Mire, el Ministerio Público ha amarrado muchísimo, muchas, ya 1 década de esto, y ojo, dentro de ellos está, y por eso fue nuestro cuestionamiento inicial, ustedes ahora lo ponen como héroe a Sánchez, pero esta es presión del Frente Amplio, no es de Fuerza Popular. Nosotros en su momento le hemos dicho de manera frontal el daño que le estaban haciendo, así en esos términos, al país. Hamilton Castro conjuntamente con el fiscal Sánchez. Después de eso, a partir de abril, comienzan a tomar decisiones, porque nuestra posición fue dura desde el primer momento. Ahora, ¿votarían ustedes a favor de la salida de Pablo Sánchez? No, esos son 2 temas diferentes, ¿ven? Eso es lo que tratan. No, pero los fujimoristas más bien dicen que gracias a ellos que dicen, impulsaron esta investigación, es que el Ministerio Público empezó a trabajar. Hasta ahí ellos se hacían de ese mérito, pero resulta que después el fiscal José Domingo Pérez allana su local y dicen que esto es una venganza. O sea, un día antes era maravilloso, el juez Concepción Carguancho era, digamos, el ídolo. Pero mire, todos pueden decir lo que sea, pero a las pruebas hay que remitirse. Nosotros en el mes de febrero, en el mes de enero, lo dijimos claramente, porque para mí ya estaba clara la figura. En primer lugar, por
porque la unidad de inteligencia financiera a nosotros nos reveló de que no se habían congelado las cuentas, porque lo primero, si alguien te debe, tú embargas, ¿no?, sus bienes, ¿no es cierto? En este caso, no, hasta por razones lógicas, ¿qué había pasado? No le habían embargado los bienes a Odebrecht, no las cuentas bancarias. Si alguien tiene una cuenta bancaria, también tú inmediatamente vas, alguien te debe, tratas de sacarle todo lo que puede del banco. Pero ¿qué sucede? Este señor no se le congelaron las cuentas bancarias, y Odebrecht en ese momento tenía más de $100 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Simplemente ha habido algo inmediatamente. Entonces, esto, nosotros ¿cómo nos enteramos? Porque en la investigación, y este fue el punto de quiebre, hay que ser claro, el punto de quiebre de la investigación, y donde cambia la ruta de todo lo que se ha venido trabajando. El jefe de la unidad de inteligencia financiera nos revela este secreto de Estado, que después, a los días siguientes, por casualidad, no ha sido porque previamente lógicamente habíamos hecho una programación previa, pero no sabíamos el resultado la manifestación del señor Sergio Espinosa. Después de esto, ¿qué dice el fiscal? Que ellos estaban entablando un acuerdo con Odebrecht. Sí, y de ahí vino el choque, porque justamente queríamos saber, no el acuerdo, porque nosotros sabemos que los titulares de la investigación es el Ministerio Público, pero en investigación no van a saber más de lo que sabemos nosotros. Por haciéndole la pregunta que dice hace un ratito, ¿votarían a favor de la destitución de Pedro correcto, Sánchez? No. Aquí hay dos temas. Terminado, porque ya me están sacando del aire. Por eso hay dos temas. Por eso, ya explicó el primero, ahora explíquenos el segundo. En la acusación constitucional nosotros no estamos de acuerdo, porque tiene una serie de vicios, etcétera, etcétera, creo que ya es de dominio público, pero aquí se trata de confundir y de vender como un solo boleto las dos cosas. Entonces nosotros tenemos, por eso que decidimos, una cosa es la acusación constitucional con la que no estamos de acuerdo, y otra cosa es la forma del manejo de lo que tiene que darse en el caso Lavajato. O sea, eso no significa respaldar al Ministerio Público, pues uno lo puede criticar, de acuerdo, sino lógicamente, claro, lógicamente no significa un respaldo al Ministerio Público. ¿Y van a votar a favor de la institución de los magistrados del Tribunal Constitucional? Ese es otro tema también, que todavía no lo hemos decidido. Todavía no lo hemos decidido, pero en lo que sí tenemos una decisión es en el caso de la acusación constitucional. Pero eso significa también algo puntual. Sí, por favor. Tiene que trabajar el Ministerio Público en todo el Perú. Esto que hemos visto hoy, se presentan lavajatitos en todo el Perú. Yo soy representante por Tacna, o mejor dicho del Perú, pero electo en Tacna. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un fiscal anticorrupción nominado desde aquí, que no mueve un solo dedo, y tenemos también una fiscalía que prácticamente no trabaja, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Y también, de igual forma, hemos presentado las denuncias nosotros a través de la Comisión de Investigación, por primera vez que se ha presentado así a nivel documentadamente, y que no las han trabajado tampoco, contra el alcalde provincial y contra el gobernador regional de Tacna, que ustedes saben cuánto hemos manejado nosotros, casi 6.000 millones de soles, y que no se han dado, no hay obras claras y concretas, y eso tengo que tener así. Y es todo el país. Visitamos, discúlpenme, pero visitamos Arequipa, Puno, Piura, Trujillo, en cada uno de esos sitios los mismos problemas. El Ministerio Público no actúa. O sea, el Ministerio Público tiene que tomar medidas en cada uno de los lugares del país. No, nadie está diciendo que el Ministerio Público sea el combate contra la corrupción tiene que ser frontal. Exactamente. Muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Disculpe que hayamos actuar de repente un poco está bien, de manera altisonante, pero tenemos que defender lo que estamos haciendo. Particularmente estoy defendiendo mi posición y el trabajo que he venido desarrollando. La gente que nos esté escuchando es que la he escuchado con mucha atención, y ellos, digamos, valoran su trabajo en la dimensión que yo considero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo que ir a una pausa, rezo un instante aquí en No hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show,
Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:19 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ahí la entrevista con el señor el congresista Jorge Castro ha generado una serie de comentarios y controversias. Digamos, nosotros lo que hacemos es dejar hablar a los invitados para que ustedes hagan los niveles de valoración que quieran en torno a su desempeño, lo que hace, está bien lo que dice. Bueno, en fin, ya uno, digamos, entrevista a los funcionarios, a los congresistas, y son lo que son, ahí están. Muchas gracias por siempre estar muy atentos al programa. Bueno, lo había dicho muy temprano, está ya con nosotros aquí en nuestros estudios el doctor Iván Montoya. Él, como ustedes saben, es un reconocido abogado, es profesor en Derecho, es, digamos, un académico muy reputado, ha sido procurador anticorrupción y jefe de la unidad de extradición en la época que se trajo Alberto Fujimori, y reflexiona permanentemente y incorpora, creo que, varios elementos que a veces escapan un poco al análisis que tenemos en buena parte de los medios de comunicación. Incorpora, digamos, un nivel de reflexión también académica y, sobre todo, elementos que en el ámbito internacional son de uso común cuando se abordan temas de corrupción que a veces escasean en el debate nacional, ¿no? Y tal vez sean fundamentales para entender en su real dimensión lo que está pasando en nuestro país. Además es asesor de IDEPUC, ¿no es cierto?, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Iván Montoya, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, Juan. Gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, vayamos porque quisiera, abusando de su condición de profesor además, que nos pueda ayudar o nos puede explicar qué cosa está pasando con todos estos casos que estamos viendo. Digamos, una cosa, y eso yo lo he repetido varias veces, es la intensidad de cómo los medios de comunicación observan el proceso legal en torno a los casos de corrupción. La política tiene su ritmo también, pero el ámbito judicial tiene otro, que a veces es extremadamente distinto a lo que vemos en los medios o en la política. Y la pregunta es ¿por qué? A ver, vayamos al caso concreto del fin de semana. El día jueves, el fiscal José Domingo Pérez allanó 2 locales de Fuerza Popular. Le voy a preguntar por las consideraciones legales que llevan una decisión de esa naturaleza y las consideraciones que de la política se esgrimen para ver si tienen un punto en común. En torno a la política, los fujimoristas han dicho esto es una venganza, es una vendetta que el fiscal de la Nación ha ordenado al señor José Domingo Pérez que, como lo están acusando constitucionalmente, les haga la vida imposible. Si ese es el resumen un poco de lo que dicen los fujimoristas ha pasado, ¿eso llevar a la práctica es posible? Es decir, un fiscal de la Nación puede agarrar y decir, fiscal, tú allana ese local, haz lo que quiere para vengarnos de ellos, ¿es tan así de fácil? O, y entro a la parte legal ya del procedimiento, un allanamiento tiene sus propios pasos y pautas para poderse conceder. Mire, gracias. La Constitución reconoce a los fiscales, no al Ministerio Público, sino a cada fiscal, un estatus equivalente al de un juez. Eso significa que goza de las mismas garantías y prerrogativas de un juez, autonomía e independencia. De acuerdo. Más allá de que la ley orgánica del Ministerio Público sea muy vieja y tenga a veces algunos rasgos medio verticales, la Constitución ha venido a corregir completamente eso. Por lo tanto, un fiscal de la Nación no puede hacer instrucciones particulares, especiales o llamamientos individuales a un fiscal para hacer lo que el fiscal autónomamente debe hacer. O sea, un fiscal que lleva un caso, doctor Iván Montoya, si lo llama el fiscal nacional y dice, quiero que hagas de tal o cual manera, el fiscal podría decirle, oiga señor, yo lo respeto mucho, usted es el fiscal de la Nación, pero no se va a meter en este caso. Que ahí habría una infracción constitucional. Del fiscal de la Nación por meterse, ya. Y en la respuesta del fiscal de decir, usted no se meta acá, no podría ser sancionado por no hacerle caso al fiscal, en un caso como ese. ¿Cómo? O sea, digamos, un fiscal que desobedecería una orden de esa naturaleza, no podría ser internamente sancionado por no obedecer al fiscal. Eso no es esa es la autonomía, o sea, tiene autonomía hacia afuera
y hacia adentro el fiscal. Tiene una autonomía o independencia. Dependiendo cómo lo llamemos, sí. Independencia interna significa frente a sus órganos jerárquicos y claro, una independencia externa, de la cual se habla también ahora, frente a los poderes fácticos, económicos, políticos, sociales que puedan existir. Es decir, debe estar blindado internamente y externamente. Pero cuando se argumenta desde el lado, sobre todo el fujimorismo, de que esto es una orden de Pablo Sánchez, eso es impracticable en términos concretos y reales. Normativamente es imposible y además, fácticamente, si se quisiera, es un enorme riesgo. Lo hizo o lo intentó hacer los fiscales anteriores, en algunos casos vinculados al caso de la Centralita, por ejemplo. Centralita, y donde le ha costado efectivamente el haberse intrometido en procesos, en investigaciones concretas, con fiscales concretos, le ha costado efectivamente una sanción disciplinaria. De acuerdo, esa es una buena comparación. Ahora, doctor Iván Montoya, vayamos a la cuestión del allanamiento mismo. Explícanos a nuestros oyentes cómo se hace un allanamiento, porque la gente, algunos pueden creer que al fiscal se le ocurre un día voy a allanar y va y allana. ¿Es así? ¿Tiene algún nivel de controles? Por supuesto, claro. Fuera de los casos de flagrancia de delito donde un fiscal y la policía pueden ingresar efectivamente, en los casos en los que no haya flagrancia, como era este caso, y se requiera, en este caso concreto, acceder a documentación, objetos o documentación, sea administrativa, sea contable o sea financiera, que tienen relación con una investigación que está en curso, y además considere el fiscal que hay riesgo de que efectivamente no pueda acceder voluntariamente a ellos, dice riesgo, o sea, por probabilidad de, no que lo haya intentado previamente, ¿no? De acuerdo, hay que separar. Eso es bien importante, porque el argumento de Fuerza Popular es, nosotros hemos estado colaborando y él, a pesar de que colaboramos, ha allanado. Entonces el fiscal puede considerar que eso que ellos llaman colaboración no es tal, y por lo tanto se ve obligado a conseguir que un último pedido que pretende hacer, efectivamente no van a acceder por lo obvio del pedido. Por ejemplo, no le van a consultar, ¿ustedes tienen una suerte de contabilidad paralela? Obviamente de eso se trata de descubrir, y precisamente por eso es que lo solicita ante un juez, y esa es la pregunta que venía. No es que el fiscal lo decide y lo realiza por sí mismo. Hay un juez, en este caso, creo que Concepción Carabancho, que ha autorizado la diligencia, por lo tanto verifica una serie de elementos. Una, que haya razonabilidad en el pedido. Claro, efectivamente, el fiscal ha encontrado una serie de incongruencias entre las rendiciones hechas oficialmente y lo que ha venido encontrando, y las declaraciones de algunos colaboradores, inclusive algunos, digamos, cifrados, ¿no? Efectivamente no han hecho esos aportes. Entonces, esto le marca una pauta, una sospecha de que puede existir por ahí algún registro paralelo, y que en función de ello decide pedirle al juez que le autorice ingresar para el registro de ese local, lo que supone efectivamente la posibilidad de un allanamiento si no le dejan ingresar. Ahora, entonces, el juez podría haberle dicho al fiscal: mire, señor fiscal, es legítimo lo que usted quiere hacer, pero a mí me parece desproporcionado el hecho de que usted vaya a allanar ese local. Explore otras vías. Le pudo haber dicho. O pudo haber dicho: no me presentas ningún antecedente que justifique tu pedido de allanamiento. Y le ha presentado algunos elementos que para el juez lo ha considerado razonable realizar esa operación. Y efectivamente, frente a este tipo de pedidos, el Código Procesal Penal dispone una rapidez considerable, ¿no? Y la posibilidad de que el afectado, digamos, entre comillas, o el investigado, en ese momento recién se entere con la notificación de la resolución del juez que autoriza ese allanamiento y ese registro, ¿no? Ahora, además, solamente hago un paréntesis ahí para explicar esto. Un allanamiento tiene esas características. No es que tiene el día anterior que avisarse a la persona que van a allanar: oye, mañana vamos a ir con la policía a revisar tu documentación. Tiene justamente esa característica, ¿no es cierto? Entonces, cuando se quejan ellos es: ¿por qué no nos dijeron que iban a venir a allanar? Lo que están haciendo, digamos, es, distorsionando el mecanismo. Efectivamente, el Código Procesal Penal abre perfectamente esa posibilidad frente a la naturaleza de la diligencia a realizarse.
la posibilidad efectivamente de no notificar previamente al interesado o al imputado o al investigado, sino que en ese mismo acto de la diligencia, porque se trata efectivamente de tratar de encontrar algunos elementos que podrían contribuirle a su investigación, en ese momento comunicarle que sí tienen la autorización para ingresar al inmueble y hacer el registro y las incautaciones necesarias que se consideren. Ahora, otro argumento que se da es que el juez Richard Concepción Carguancho ha sido sorprendido por el fiscal. Es decir, el fiscal, en base a información falsa, ha generado un pedido y ha logrado sorprender o engañar al juez, y finalmente, digamos, sin mayores elementos, ha tenido que dar autorización para este allanamiento. Ahí, en términos procesales, pero también conociendo al personaje, el señor Concepción Carguancho, a quien días antes el propio fujimorismo resaltó en sus cualidades, digamos, ¿es posible que eso pase? Yo considero que es altamente probable que no ocurra, ¿no? Por el perfil del magistrado, dos cosas, por el perfil del magistrado, pero sobre todo por la naturaleza de la diligencia que se va a realizar. Es decir, en eso sí se tiene razón, no se está realizando un allanamiento y un registro de cualquier inmueble, ¿no? De un partido político. Por lo tanto, no significa que haya ser diferencias, pero por lo menos en términos particulares, cualquiera encendería mucho más las diligencias para observar si los antecedentes justifican una diligencia y si se cumplen las mismas. Es decir, el mismo juez ha tenido que hacer una revisión exhaustiva del pedido del fiscal y además determinar, como efectivamente aceptó la diligencia, parametrar los cauces de esta diligencia, es decir, cuántos días de vigencia tiene su orden, en cuántas horas tiene que realizarse esta orden, a efectos de acotar, minimizar un poco, por supuesto, la afectación o la molestia a algunos derechos fundamentales que efectivamente están en juego, ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces, digamos, a ver, un juez para todos los casos tiene que ser riguroso, pero cuando va a ser un caso que imagino es un partido político, va a tener todos los reflectores puestos sobre la diligencia, va a tener muchos medios de comunicación, va a tener una fuerza política, estar buscando arrinconarlo, imagino que busca blindarse lo mejor posible y poner más candados. Yo supongo un doble control, por lo menos, ¿no? Imagino, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ya, por ese lado. Entonces la diligencia fue legalmente... sí, la diligencia es legal y creo que los propios fujimoristas han reconocido la legalidad de la diligencia, ¿no? Claro, pero digamos, le han acompañado y le han puesto apellido a eso diciendo, ya, puede tener formas legales, han sorprendido al juez, pero es claramente, dicen, una respuesta del fiscal de la Nación para fastidiarnos la vida a nosotros por una acusación constitucional que le hemos metido. Esa es la conversación completa del fujimorismo. Claro, la interpretación política que le quieren dar a esta diligencia legalmente aceptada por ellos, ya hemos visto en los minutos anteriores que hemos conversado lo inviable que es que un fiscal de la Nación dirija a un fiscal de esta naturaleza. Ahora, esta investigación que hace el doctor José Domingo Pérez es en el marco de un caso de lavado de activos, ¿no es cierto? Y es, la hipótesis, voy a decirla en términos coloquiales, es que Odebrecht se dio plata y tú la lavaste en algunas actividades, algunas pueden ser los cócteles, parrilladas, qué sé yo, o aportes fantasmas para justificar esa plata que te entró. Esa es la hipótesis, ¿no es cierto? Eso es lo que está investigando José Domingo Pérez. Y por eso se justifica la diligencia, ¿no? Porque se tiene una declaración, aún seguramente falta la precisión y el detalle de esa declaración, pero sin perjuicio de lo que desde arriba, es decir, desde la declaración de Marcelo Odebrecht a la próxima seguramente declaración de Barata, sin perjuicio de esas indagaciones que van a seguir su curso por abajo, es decir, para efectos de ir cerrando un círculo, por lo menos es la hipótesis del fiscal, está efectivamente ver si existen manifestaciones de recursos económicos no justificados o no explicitados que hayan estado circulando en el contexto de la campaña de 2011 y que pueden dar probablemente signos de un monto significativo y junto con lo que va a realizar, me refiero a los detalles de la declaración próxima de Barata, ir cerrando efectivamente sus explicaciones de cómo se pudo haber realizado un posible lavado de activos. De acuerdo. Ahora, doctor Iván Montoya, otra de las cosas que se dice es
¿por qué allanaron a Fuerza Popular y no allanaron otros partidos? ¿Por qué no allanaron, por ejemplo, al Partido Nacionalista? ¿Por qué no allanaron al partido de Alejandro Toledo, Perú Posible? ¿Por qué no allanaron a los otros que están investigando? ¿Por qué con nosotros, dicen los fujimoristas, sí? O sea, tiene que ser, un fiscal tiene que ser y decir, a ver, como es una investigación sobre lo mismo, porque todos son lavados de activos, ¿tengo que hacer exactamente las mismas diligencias? ¿Es así como debería razonar un fiscal o un juez? No hay una estandarización absoluta en las diligencias que se tengan que realizar en una u otra investigación. Sin embargo, claro, habría que estar en el proceso mismo del caso de Humala y Nadine para saber la necesidad o no necesidad de una diligencia como esta. A partir de las aproximaciones que uno pueda tener por las noticias periodísticas, dado que uno no está involucrado plenamente en esta investigación, uno podría considerar que tal vez no fue necesaria el allanamiento de locales, o tal vez lo va a hacer próximamente, en la medida en que se tuvieron testimonios, digamos, en una que no dan cuenta solo de aportes a campañas, sino de entregas a la cabeza, ¿no? Directas. Son entregas directas, ¿no? Es decir, ellos tenían en otros casos elementos que más directamente apuntaban a determinados personajes políticos. Esa es la hipótesis que yo creo, digamos, no es el fiscal el que tendría que explicar. No, claro, es decir, me imagino que en el caso Toledo, para hacer una comparación, porque han dicho porque no hayan ganado el partido Perú Posible, claro, ahí había el dicho de Barata. Le dimos plata. En Toledo también. En Toledo, claro. Sí, eso es Toledo, mucho más. Toledo, le dimos el plata. Además, se dio documentación que daba cuenta de cómo se hicieron las transferencias. Después Maiman entró y dijo, sí, yo presté mis empresas para constituir todo eso y Ecoteva es parte de esto, este armatoste. Entonces, claro, yo me imagino, le pregunto, es que ahí tenían una ruta ya claramente trazada y con elementos que... Claro, en Toledo, por ejemplo, la documentación era probablemente inviable encontrarlas acá, porque todo se estaba registrando a nivel de coordinaciones entre offshores de Odebrecht y offshores de Maiman, y esos registros están fuera, ¿no? Y esos reportes están fuera. Y la adquisición final está internamente más o menos registrada, documentada. Aparentemente, efectivamente, una diligencia de esa naturaleza ya no se justificaba. Reitero que en el... Pero a pesar de eso, disculpe, allanaron la casa de Toledo. No el local partidario, pero la casa de Toledo. Efectivamente, porque parecía que todo se concentraba en él, ¿no? O sea que encima llegó la plata, se la tiró él y nada entró al partido. Efectivamente. Porque él era en su condición, porque en el caso hay que explicarle a nuestros oyentes, el doctor Iván Montoya, el caso de Toledo no es un caso de campaña y de fondo de campaña, es una coima. Es un caso en funciones, ¿no? Claro, funciones, eso se llama cohecho, ¿no es cierto? Sí, cohecho pasivo. Sí, de acuerdo. Ya, y en el caso de Humala, porque Humala sí es campaña, y Nadine Heredia era parte del partido, y ellos dicen que les dieron 3 millones. Ahí tengo menos convicción de lo que podría haber ocurrido sobre ello. Me imagino que los testimonios en el caso de Nadine Heredia de Humala apuntan también a entregas directas, como estábamos mencionando, ¿no? Es decir, a entregas directas a las cabezas y esos aportes, digamos, han sido básicamente canalizados a través de la propia cúpula, o digamos los dos principales dirigentes, y de alguna manera se tiene la agenda famosa que tiene algunos reportes y registros. Y habría esa parte ya, sinceramente, deberíamos tal vez efectivamente ahí consultarlas al fiscal. Si ya a partir de allí no le es necesario aún realizar un tipo de diligencia de la naturaleza a algunos locales del humanismo. Ahora, diría usted entonces que no es una cosa que habría que descartar del plano y que de repente pueden haber allanamientos después en los partidos políticos. Tal vez el propio fiscal, otra vez como hipótesis, sí, claro. Tal vez el propio fiscal en el caso Humala Nadine considera pues que es un movimiento absolutamente más informal, digamos, una estructura más informal, y ha sido canalizado básicamente en 2 o 3 o 4 personajes, y esa es la evidencia más segura que se tiene. En el otro caso hay una estructura más amplia, digamos más formalizada, aunque estructura vertical, pero más formalizada, en el que sí es posible que se hayan tenido registros de alguna naturaleza, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa que también están preguntando muchos de nuestros oyentes es que
si la presencia de otros funcionarios públicos en un allanamiento, que es una diligencia a un local donde tiene que estar pues la gente vinculada al local para que brinde básicamente las facilidades porque ya el juez autorizó que entre, ¿no es cierto?, constituye o no algún nivel de obstrucción de la justicia, porque ahí, por ejemplo, los primeros que llegaron fueron congresistas de la República. Además, hoy día el diario de la República lo resume bastante bien en su portada, que inclusive plantean, por ejemplo, Luz Salgado le dice al fiscal: usted no sabe con quién se ha metido, ¿no es cierto? Y el señor Becerril le dice, por ejemplo, le dice, han entrado sin nuestro parecer. Y la señora Rosa Bartra, que además es presidenta de la Comisión Lavallato, está grabando a través de su celular toda la diligencia que hace el fiscal con los policías. ¿Es un caso de obstrucción de la justicia o no? Es una buena pregunta. De lo que hemos visto en las imágenes posteriores, porque se han presentado ayer imágenes sobre esa diligencia, salvo la intervención de la congresista Salgado, incluso en el resto de casos de la congresista Rosa María Bartra, me parece que si bien su presencia puede considerarse una presencia impertinente, no solo impertinente, sino que implícitamente o sea, digamos que puede ser una presencia intimidante, un contexto condicionante, digamos, llamémosle así, ¿no? No creo que llegue a configurar una obstrucción real de la justicia, en realidad. ¿En ninguno de los casos? Salvo el caso de Luz Salgado, donde hay una suerte de amenaza implícita, de alguna manera, en el que, claro, felizmente solo se limitó a esa expresión, tal vez producto del contexto, ¿no? Lo que yo quiero señalar sinceramente es que más que una relevancia jurídico-penal de estos hechos, respecto a una obstrucción de acción de la justicia que configure un delito contra la administración de justicia, más me parece, y lo claro que me parece es que sí tiene connotaciones más políticas, digamos. Puede cuestionar efectivamente la independencia de alguno de los miembros. O sea, digamos, no es que desde su punto de vista, por esa actuación que tuvieron estos congresistas debería denunciárseles penalmente, sino, digamos, asumir una responsabilidad política. Y en el caso particular del congresista Rosa Bartra, que no es lo óptimo, no debieron darle la mayor facilidad del caso, eso es lo óptimo, pero entiendo el contexto y, digamos, salvo la intervención de la congresista Salgado, el resto puede haber tenido una suerte de presencia, un contexto implícito, de acuerdo, un clima condicional no favorable. De acuerdo, pero voy a precisar eso. Y en el caso de Luz Salgado sí podría, digamos, pensarse en alguna cuestión penal, en el caso de ella en particular, por la amenaza claramente que hace, porque le dice, no sabe con quién no se está metiendo con cualquiera. O sea, digamos, si voy a una diligencia, es la típica de cuando el policía te pasa cuando has pasado la luz roja, ¿no es cierto? Y te quiere, como corresponde, cobrar la multa. Y tú dices, tú no sabes con quién te has metido, ¿no? Yo conozco al jefe de la policía, yo conozco a este, entonces haces un alarde y después puedes gestionar alguna cosa que pueda adelantar. A ver, el derecho penal y los tipos penales aceptan, formalmente pueden aceptar una conducta como típica, digamos, si usted nos limitamos y nos dice, usted no sabe con quién se ha metido, y eso es una expresión que puede decir, tenemos el poder y tú no puedes hacer esto, digamos, si queremos interpretarlo así, uno podría reconducir esa actuación como una suerte de delito de coacciones, ¿no? De acuerdo. Pero, a ver si se me entiende, felizmente estamos en vivo, creo que no tiene la suficiente entidad. Yo sé, pero como usted ha hecho la diferencia, porque usted ha dicho, salvo el caso de Luz Salgado. Lo que quiero decir es que ese caso podría acercarse un poquito más, pero no necesariamente formalmente un delito, pero no necesariamente. Creo que materialmente, o sea, en términos de gravedad que exige el derecho penal, me parecería que esto es explicable por el contexto en el que se encontraba. Ya, de acuerdo, pero en el ámbito ya más político, lo de Rosa Bartra, que además es presidente de una comisión política en el Congreso que investiga el caso Lavallato, ahí sí, desde el punto de vista, meritaría que ella deje el cargo, o por lo menos que se ponga a discusión que debe dejarlo o no. Que creo que
Sí, bueno, es la presidenta de una comisión. Hay una presencia en la que se nota un seguimiento en la que ella hace respecto del trabajo que hace el fiscal o los funcionarios del fiscal, una actividad, si bien no obstruccionista, sino una actividad como que implicaría una suerte de seguimiento, ¿no? Denotaría un comportamiento, fíjense, ¿no? No imparcial respecto de las investigaciones que deben hacerse en este caso. Yo entiendo el comportamiento del resto de congresistas de Fuerza Popular y sería, por supuesto, muy explicable que estén allí. Y probablemente no lo óptimo de cómo se comportaron, pero sí la presencia, incluso hasta filmar, fíjese, cualquier otro congresista, ¿no? Para registrar también ellos la corrección de la diligencia. Eso me parece que estaba dentro de lo posible. Pero una presidenta de la comisión, en ese contexto, sí ya, si bien es una comisión política, como dice la congresista, se exige algunos rasgos de comportamiento imparcial y objetivo, ¿no? Es decir, el hecho de que sea una comisión en un contexto político no deja de exigírseles un comportamiento imparcial, ¿no? Por lo menos aproximadamente imparcial, ¿no? Sí. Ahora, doctor, hay varias cosas que están preguntando a través de las redes y abusando de su gentileza, además de lo también que explica las cosas, quiero preguntarle. La manera como se han resuelto los incidentes, porque la gente tiene que entender que todavía en ningún caso ha iniciado un proceso judicial. Todo lo que se ve en el Poder Judicial son incidentes que se resuelven y que son muy circunstanciales y puntuales. El uso de la prisión preventiva, digamos, como casi la regla en, yo diría, todos los casos que se han dado, ¿no? Salvo en uno que no se dio, que fue el señor Moreno, ¿no es cierto?, o que se dio y que fue revocado en segunda instancia. En todos, o se ha confirmado o en primera instancia están en situación de prisión preventiva. Desde su evaluación, y su conocimiento, ¿se está utilizando debidamente esto o es que ahí está parte de lo que claramente se está convirtiendo ya en una distorsión en el manejo de este gran caso? A ver, algunas precisiones que creo que hay que hacer, ¿no? Hasta donde yo he leído el registro de pequeñas estadísticas generales, ¿no? Sí. En los 2/3 de los distritos judiciales del Perú, la medida, los internos que están en los penales, ha habido una inversión de las estadísticas anteriores, es decir, los presos, los internos con prisión preventiva cada vez son menos frente a los presos condenados, que son ahora la mayoría. Antes era al revés. Antes era al revés y era absolutamente preocupante y parecía efectivamente que la prisión preventiva era una suerte de pena anticipada. Esa situación se ha ido invirtiendo en el resto del país a propósito de algunos de los beneficios que efectivamente trae el nuevo Código Procesal Penal. En Lima aún sigue rigiendo el viejo código, salvo para estos casos de corrupción y criminalidad organizada. Si nos concentramos en estos casos de lavado de activos y sobre todo los de corrupción de funcionarios, yo recuerdo que en el periodo anterior, es decir, en los procesos que se siguieron luego de la caída de Fujimori, se decía casi más o menos lo mismo, ¿no? Pero en realidad, cuando uno veía cuántos de los procesados por corrupción seguían sus procesos en libertad y cuántos los seguían en detención, los que seguían en detención eran probablemente el 5%, el 6% del universo de procesados por corrupción. Es decir, seguía siendo excepcional frente a la regla que debería ser la libertad, y estaba bien. Yo creo, no he seguido una estadística, pero por los casos conocidos, que si hacemos el universo de investigados por todo Lavallato y todas las empresas vinculadas a las empresas brasileñas, y todas las investigaciones en ese contexto realizadas, sea al gobierno central o sea a los gobiernos regionales, cuántos siguen el proceso en libertad y cuántos el proceso con mandato de detención, no sé, me da la impresión que siguen siendo
los menos, es decir, el porcentaje, los que están en una situación minoritaria, los que están en una situación de seguir el proceso en una condición de prisión preventiva. Ahora, ¿no? lo que haría, o lo que generaría la sensación de que son muchos, tal vez sea por el tipo de persona que está en esa condición. Y el reflector que se tiene sobre determinados personajes, ¿no es cierto? Pero claro, el otro tema vinculado a eso es, usted tiene... Y además se tratan de casos que están vinculados básicamente a criminalidad organizada o delitos complejos, ¿no? O delitos graves como lavado de activos. Por lo tanto, no resulta extraño que un porcentaje de procesados tengan o se les determine una prisión preventiva, ¿no? Ahora, pero a la luz de cómo se ha aplicado, digo, no conozco tampoco el universo de todos los que por corrupción están siendo procesados en este caso y cuántos en condición de o en prisión preventiva, pero de los casos más conocidos a los que se le pone el reflexor, expresidentes, funcionarios de alto nivel y todo, ¿cree usted que la prisión preventiva se ha justificado? ¿Y qué cosa podría pasar ahora que va a haber una inevitable discusión en la Corte Suprema sobre prisión preventiva a propósito del caso de Toledo y de Nadine Heredia y Ollantumala, porque va a haber una casación, y esa casación, si bien es cierto, va para Toledo y Nadine Heredia, pero podría irradiar a los otros casos también, ¿no? ¿Cree que es pertinente una casación ahí y se está utilizando? Ha habido una casación en realidad sobre esto en 2015, de un expediente del 2013, pero publicado en 2015. Ese es el caso Moquegua que se dice. El caso Moquegua. Ya se explicaba de alguna manera cómo determinar el peligro procesal, es decir, el riesgo de obstaculización o el riesgo de fuga. Hay una explicitación, de alguna manera, sobre los artículos del Código Procesal Penal vinculadas a esta institución de la prisión preventiva. Pero claro, si nos detenemos en algunos casos puntuales, ¿no? Sin conocer, o sea, con las aproximaciones que hemos tenido y gracias a las sesiones orales que ahora el código lo permite, y permite ver en pantalla cuáles son los alegatos de uno y otro lado para saber el grado de razonabilidad en la decisión de una prisión preventiva. Claro, uno puede mirar en el caso de los empresarios, por ejemplo, donde se ha dicho y se ha sostenido que es una exageración, que es un abuso de la institución de la prisión preventiva. Mire, las razones que invoca el fiscal y que las asume el juez para dictaminarlas están en el propio Código Procesal Penal, o sea, apela a los parámetros o a las pautas que el nuevo código lo menciona. Es decir, por ejemplo, el código dice indicativamente, no taxativamente, qué criterios tendría que tener en cuenta un juez para poder efectivamente determinar esa prisión preventiva. Claro, y señala, aunque parezca que no lo dice, pero la norma lo dice, y ese acuerdo, esa casación también, el estatus o la posición que tiene el procesado, es decir, sus condiciones socioeconómicas que le pueden permitir la facilidad de huir del país o de sustraerse de la acción de la justicia. Por supuesto, no debe ser el único requisito. Claro. Pero por eso mismo abona en otros requisitos, la prognosis de pena, que también es un criterio que se menciona expresamente. Sí. La prognosis de pena. Y además, el daño ocasionado, causado, claro, probablemente causado, y el vínculo de la persona con el derecho, claro, ese es el primer requisito, ese es el primero. Entonces, pero claro, pero por lo general en el primero y el segundo son casi, digamos, es igual. En el caso de Ollantumala, si uno escucha al fiscal Juárez Atoche poner todos los argumentos para el 1 y para el 2, claro, uno dice por qué no lo acusa, porque tiene un montón de elementos, pero el asunto es que en la prisión preventiva tienen que presentarse los tres al mismo tiempo, y el tercero es peligro de fuga u obstaculización de la justicia. Y ahí, por ejemplo, en el caso de los empresarios, digamos, ¿cuál es el criterio que pesa más para que digan ellos tienen que ir a la cárcel? En el caso de los empresarios, Gani Montero, Irsa y creo que JJ Camet. En la decisión del juez pesa mucho más el peligro de fuga y esos tres requisitos que hemos mencionado, ¿no? El estatus, la prognosis y el daño. No tanto la obstaculización, aunque no deja de haber algunos elementos que yo no he podido ver la resolución porque solo por páginas sueltas son las que han sido colgadas, pero por ejemplo el hecho de haber registrado como riesgos adicionales, ¿no? Y como claro, estos riesgos adicionales y la posibilidad de encubrir con una partida no aceptada regularmente en la forma como se registra contablemente este tipo de traslado de
activos, digamos, si se quiere, ¿no? Esa transferencia de utilidades para pagar la coima a través de utilidades bajo la fórmula de riesgos adicionales, también podría ser considerado como una acción de obstaculización. No sé muy bien si el juez lo tiene en consideración así, porque también sería un elemento interesante a evaluar, a valorar, de cómo ese mecanismo usado contablemente, el nombre dado para encubrirlo de alguna manera, no solo es un signo de posibles actos de lavado, sino también un elemento importante de obstaculización a la acción de la justicia, ¿no? De acuerdo. Que no sé si está bien trabajado en la resolución, sí, claro. Porque no he tenido acceso. O sea, el hecho de que si fueron capaces de generar esta condición de los riesgos adicionales para ocultar, digamos, la corrupción, ¿por qué ahora, estando libres, no podían generar algún mecanismo para tapar? Imagínese, un auditor no forense, es decir, que no tiene olfato forense, un auditor normal, ve esa partida y la va a considerar normal. Ahora, pero por ejemplo hay una particularidad, y tengo que ir terminando ya, doctor Iván Montoya. El señor José Klimper era director auditor de José Graña, y usted dice, no un auditor perito, sino un auditor normal, se daría cuenta de que hay una serie de problemas, pero él parecería que no se dio cuenta, habiendo trabajado entre el 2004 y el 2014, que son las épocas en las que se produjeron todas estas coimas. Mire, si fuese un funcionario público, o sea, me refiero, si en una estructura de una institución pública, un funcionario que tiene esas funciones, tiene una suerte de doble deber, ¿no? El deber de vigilancia y control. Por lo tanto, entonces habría que ver bien qué tipo de vigilancia y control realizó. Es decir, pidió informes, exigió una auditoría externa. Habría que ver su comportamiento diligente en esa función, ¿no? O dejó pasar, ¿no? Y dejar pasar en una situación como esta, ¿podría tener una imputación legal, penal? Interesante su pregunta. ¿No? ¿O es simplemente funcional? ¿No? Se me pasó. Es una interesante pregunta. Se me pasaron 20 millones que vi que se movían, pero no sabía que era bajo. Mire, si hay una operación, si hay operaciones de encubrimiento en el periodo en el que él ejerce esa función, ¿no? Y no vemos actividades de vigilancia y control efectivas dentro de su cargo, un fiscal podría evaluar algún tipo de intervención por omisión, ¿cuál podría ¿no? ser? Omisión. Lo digo ahí, pero en fin, claro, me faltan elementos para construir esa omisión, ¿no? Te agradezco muchísimo. La gente está muy contenta, la verdad, por las explicaciones, y vamos a invitarlo en otro momento para seguir conversando de estos otros temas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Son las 8:54 de la mañana. Tengo que terminar, pero digamos, para irnos con a tono un poco con los tiempos, vamos a dejarlos con la canción, ¿sí? Y nos vamos cerrando. Chinita Rebelde para ustedes. Lamento esta actitud de violencia. Es lamentable que quien pretenda ser presidente del Perú tienes que aceptar que del pueblo no tienes los votos para gobernar. Contigo tocaría los fondos. Deja de mandar a la oposición que desde el Congreso piensa ya en sacar al gobierno actual. Pero ella no comprende, chinita rebelde. Sea como sea, la presidencia ya quiere. Es que a su papi no va a indultar. Todos quieren disolver y a los 90 volver. Esto tiene que entender que el presidente no es. Y va a caer a PPK y por ser tribunal. Él tiene que entender que el presidente no es. Para despejar el humo y mandar sin disimulo a los corruptos por un tubo. Somos la calle que se respeta, no como tus galleteros que dicen que nos representan. Tiembla, tienes las horas contadas y el juicio final se acerca, muñeca. Disolver la corrupción, disolver la impunidad, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Rimas con detalle hacen que estalle la alerta. Hagan lo que hagan, nunca más a los 90, ¿qué pasa? Dictadura y con desgracia la valla no es un ejemplo de lo podridos que andan. Todos quieren disolver y a los 90 volver. Esto tiene que entender que el presidente no es. Y sacar a PPK y por ser tribunal. Esto tiene que entender
ABC. Estos son nuestros principios.